Y yo no sé ustedes, pero cuando escuché esa noticia de que siguen los fríos, a mí me agarró como una acidez, como una agrura. Y es que esos síntomas de agrura, de acidez, es de los que vamos a hablar. Cuando usted siente eso en el estómago, ¿cómo podemos sanarlos para que usted deje de sentir eso después de una comida, por ejemplo, o de tomar algo? Hoy vamos a hablar con Kaylin Vega. Doctora, buenos días, ¿cómo amaneció? Hola, muy buenos días, muy bien aquí. ¿Todo bien? Calentando el frío un poquito, ¿verdad? Doctora, ¿qué nos ofrece la medicina funcional para que esas ideas, esas cosas desaparezcan? Claro, bueno, en este caso vamos a hablar un poquito de lo que son las úlceras. Las úlceras pueden estar en el estómago o pueden también estar en el duodeno, dependiendo de dónde se localicen. Pero la típica sintomatología de ese paciente es ese ardor, ese calor que dice uno en la boca del estómago, que es como en el centro del abdomen, quemante y que puede o no mejorar con la alimentación. Esto muchas veces pasa en pacientes que lo padecen desde hace mucho, pero también uno en una cólera, en un estrés. Siempre son esas personas que dicen, a mí todo se me va para el estómago, todo me responde acá. Entonces hoy les traemos no solamente suplementos que pueden ayudar a hacer un poco más fácil la digestión, mejorar la cicatrización de esas úlceras, disminuir la acidez, sino también unos cuantos batidos, ¿verdad? Para que usted se pueda dar una idea de cómo puede ir mejorando toda esa parte gástrica. Doctora, y hablando de esas soluciones naturales, comencemos con esto que usted tiene acá. ¿Esto para qué es? Primero les traje por acá un batido refrescante. Esto lo que va a hacer es bajar la acidez del estómago y promover la cicatrización de la mucosa. Entonces por aquí, para que ustedes lo vean, a mí me gusta que estos batiditos queden bien espesitos, ¿verdad? Este es un batidito que usted se puede hacer en la mañana y aquí yo tengo los ingredientes. Primero vamos a utilizar la sábila. Vean qué bonita está sábila y por aquí yo la traje porque estoy segura que usted la conoce. Incluso puede ser que la tenga en el patio de su casa o que su mamá le guste tenerla por ahí en el jardín y vean qué bonita la penquita, ¿verdad? Aquí está la penquita de la sábila. Esto es lo que uno llama el mucílago de la sábila. Este es el mucílago de la sábila, correcto. Entonces vean lo que bonito y uno lo que hace es que corta en cuadritos este moquito y eso lo que hace es recubrir la mucosa del estómago que se dañó por la acidez, por el estrés, por el café, por los medicamentos, tantas cosas, ¿verdad? Entonces esto va a ir a la licuadora con una taza de papaya, ¿verdad? Por acá tenemos la papaya también ayuda a reforzar esa barrera gástrica y le vamos a poner unas semillitas de chía que doctora, por acá las tenemos. Esto del mucílago de la sábila, ¿cómo es que protege el estómago y nos ayuda a curar las úlceras? Ok, usualmente cuando nosotros tenemos gastritis o tenemos úlceras es porque hay un desequilibrio entre la cantidad de ácido que el estómago produce y la cantidad de moco que el estómago debería tener para protegerse. Entonces, cuando baja ese moquito, lo que viene a hacer la sábila, como es un mucílago justamente, que ustedes lo ven que es así como pegajosito, véanlo ahí. Ah, hágalo ahí, ¿verdad? hágalo ahí. Vean esa babita tan bonita cómo se hace. Hágalo otra vez, doctor. Ahí está ya encuadrada. Esa babita. Entonces, esa babita maravillosa de la naturaleza va a venir a reforzar y reforrar otra vez las paredes del estómago, la pared de la mucosa que se dañó con el estrés del ácido, ¿verdad? Entonces, doctora, este batidito en las mañanas queda perfecto. ¿Cuál sería la dosis para una persona que padece de gastritis, de úlceras, de ese tipo? Ok, usualmente aquí tengo, como les digo, una tacita de papaya. Vean que son más o menos unos 5 cuadritos de una papaya que ojalá esté bien madurita. Tenemos acá una cucharadita de semillas de chía, cucharada o 2 cucharaditas más que suficiente. Y vamos a ponerle más o menos esta cantidad de sábila, que yo aquí lo que hice fue cortar un cuadrito y partir ese cuadrito en cuadritos pequeños, ¿verdad? Y por ejemplo acá a mí me salieron 6 cuadritos, ¿verdad? Esto con agua a la licuadora y queda excelente. Tómelo en ayunas, que sea lo primero que caiga en ese estómago después del ayuno de la noche y queda maravilloso para reforzar su estómago. Doctora, también vemos que tenemos la avena y la leche de almendra. Sí, por aquí quiero que vean porque yo intencionalmente dejé este batido como bien espesito. Vean que incluso si lo muevo, no, exactamente, porque lo que hicimos fue tratar de hacer como un mousse. Entonces vean qué rico, esto queda como decir una papilla, ¿verdad? Entonces esto se puede comer en el desayuno. Y aparte de que sabe riquísimo, tiene una consistencia que también va a ayudar a generar más moco gástrico, que es lo que ocupamos para evitar esa acidez y ese reflujo, ¿verdad? ¿Con qué lo prepara, doctora? Los ingredientes de este
son una taza de lechita de almendra, ¿verdad? O bebida de almendra, bebida de soya, ojalá que sea bebida vegetal. Vamos a tener nuevamente la estrella, la papaya. Por favor, consuman papaya. No solamente les va a ayudar con la digestión, los va a poner a ir al baño, va a limpiar el intestino, sino que también va a alcalinizar toda esa parte, va a bajar la acidez gástrica. Y le pueden poner 1 o 2 cucharaditas de avena. La avena también tiene esta propiedad de tener mucílago. Cuando uno suelta la avena, ella se hace pegajosita, por eso es que queda este batido con esta, o bueno, este gelcito gástrico con esta consistencia tan bonita. En este Entonces caso, le doctora, ponemos también la avena. ¿cómo hacemos para que quede así? Ok, esto simplemente es licuarlo con poquito líquido, ¿verdad? Entonces se le pone el chorrito de la leche, ojalá unos cubitos de papaya igual que estos, que ustedes vean que están grandecitos, que sea una papayita que esté dulcita para aprovechar ese azúcar natural de la fruta, y le ponemos la avena. Y la clave aquí es dejarlo reposando un ratito. Usted lo deja que él se asiente, lo puede poner en el refrigerador si se lo quiere incluso comer frito, entonces eso cae súper bien a la parte gástrica y funciona a montones. Incluso personas que vienen saliendo, ¿verdad?, de un proceso de gastritis crónica, gastritis aguda, que tuvieron úlcera o ya tienen las cicatrices de las úlceras, que tuvieron sangrados digestivos, les ayuda montones como parte de una alimentación balanceada, ¿verdad? El primero recomendó tomarlo en ayunas. Este también sería lo ideal que fuera como su primer alimento en la mañana, ¿verdad? Porque venimos de un momento donde hay un ayuno prolongado por la noche y los jugos gástricos, cuando ya nos empieza a dar hambrita, pues empiezan a subir, ¿verdad? Entonces, si no hay suficiente protección, pues empieza a dañarse la mucosa. Ese también es un muy buen tip. Trate de desayunar en la primera hora después de que usted se levanta y que ojalá no sea lo primero que tomamos, ¿qué es? Café. Cafecito, ¿verdad? Claro. Y el cafecito es un irritante, entonces tratar de que lo primero que caiga en su estómago sea alguno de estos batiditos. Doctora, ¿y todos los días se toma o solamente cuando uno está sintiendo como esa acidez? Lo ideal es que si usted está ahorita con una gastritis que está, digamos, como en un pico, que está haciendo una crisis, lo use por lo menos durante unos 15 días como parte de su desayuno todas las mañanas, ¿verdad? Doctora, veo que trajo también limón y papas. Sí, este es para hacer, bueno, nosotros tenemos un juguito característico, ya lo hemos compartido antes, que es el jugo de papa en ayunas. Este jugo es maravilloso también para reforzar la parte gástrica. Entonces, ustedes lo que van a hacer es agarrar más o menos una papita que sea como de este tamaño y lo van a rallar en el rallador, ¿verdad? Entonces, eso va a ir saliendo ahí la papa. Y cuando tienen una cantidad suficiente, ¿verdad? Lo ideal es rallar unas 3 papitas que sean como de este tamaño que yo tengo por acá. Y en esto usted va a hacer como hacían las abuelitas antes. Ese es un filtro. Entonces usted lo va a poner acá y lo va a ir escurriendo. Y ahí va a ir saliendo el juguito de papa. Obviamente, entre más cantidad de papa tengamos, ¿verdad? Ojalá rallar las 3 papas completas. Y ese juguito usted le va a poner el juguito de un limón, y le va a poner unas cucharaditas de aceitito de oliva, ojalá extra virgen. Y eso lo puede hacer usted en casa y es maravilloso. Jugo de papa en ayunas por 21 días. Lo hace 21 días, descansa 7 días. 21 días, descansa 7 días, así por 3 meses y primero Dios, esa gastritis resuelve. Doctora Kaylin Vega, vea, le damos las gracias por haber venido. Con muchísimo gusto. Muchas gracias por darnos esos consejos. Don Rafael Pérez Zárate. Muchas gracias, Diego. La crema chantilly es riquísima y la pastelera también. Les hablo de la chantilly porque aquí se nos bajó un poquito. Pero sirvamos esta Carlota, doña Alex, para que usted nos cuente cómo se hace el relleno con esa riquísima preparación. Claro que sí. Esta es una Carlota de melocotón y primero, buenos días, Rafa. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Fíjese que en el transporte tuvimos un pequeño accidente, pero no, dale. Usted mejor. Que a mí me da como susto. Aquí yo le tengo el platito. Aquí está y aquí pueden ver el relleno con crema pastelera y melocotones de nuestra Carlota. Cuando vemos esa Carlota, ¿verdad? El bizcocho tiene que estar húmedo, ¿verdad? Que se vea sabroso. Exactamente. ¿Cómo logramos eso, doña Alex? Bueno, este es un bizcocho que se llama esponja, es bastante absorbente y entonces vamos a bañarlo con jugo de melocotón, cada uno de los bizcochos, y lo vamos a rellenar con crema pastelera y slides
tajaditas de melocotón. Ahora, la crema pastelera, ¿cómo se prepara para que no quede demasiado líquida, verdad? O sea, que más bien quede justo como la estamos viendo en esta porción que se ve así como, ¿verdad? Que sostiene ambas partes del queque. Bueno, igual te voy a hacer en cámaras justo cómo se hace una crema pastelera. Las cremas pasteleras se hacen a base de leche. Ok, acá eso es lo primero que vas a poner. Esto es lo primero que voy a poner. Ya tenemos recién conectadita la cocina para que vaya calentando. Aquí tenemos azúcar. Ok. Es en realidad pocos ingredientes, pero un resultado fantástico. ¿Esa es leche entera? Esta en realidad sí es leche entera, pero igual uno puede hacer variantes. Podría usar, por ejemplo, leche evaporada. Claro. En este caso estamos usando 1,5 tazas de leche, 1 taza de azúcar y ahora vamos en un momento a agregar lo que son las yemas de los huevos, que es lo que ayuda en parte a espesar. Aquí tenemos 4 yemas de huevo y yo voy a agregarle apenas unas gotitas de agua y vamos a mezclar. Las yemas con el agua. Las yemas con el agua para integrarlas a la leche. Que no se nos vaya a cocinar, Dios libre, eso es como un rompope. Como el principio del rompope, Como digamos. un principio del rompope, tenés toda la razón. Te comento que la crema pastelera tiene variantes. Se le puede poner, por ejemplo, cacao, se le puede poner también lo que es ralladura de naranja. Esto tenemos que integrarlo sin parar de mover, si no se nos cocina el huevo. Exacto. No, Dios libre, por eso como el rompope. Se nos cocina en pedacitos y no integrado a la crema. Las yemas, al ir cocinándose de manera homogénea, van a empezar a espesar lo que es la crema pastelera. Vamos a agregarle unas gotitas de vainilla, en este caso pudo haber sido ralladura de naranja, como te dije, pudo haber sido otras cosas, pero la clásica es con vainilla. Como verás, y te voy a dejar moviendo. Dale, adelante. Doña Alex, mientras yo voy moviendo eso, hagamos un repaso. Por ejemplo, esta tartaleta que usted trae aquí, que se ve sabrosísima. Ajá. ¿Cuál es la base de la galleta que se ve un poco más oscura? Bueno, esta fue que la doré un poquito más. Se usa una pasta que se llama pasta quebrada y la horneamos lo suficiente para que quedara crujiente. Luego se le puso crema pastelera, como estás viendo. La crema pastelera es súper versátil y luego frutas frescas. Doña Alex, ¿podemos rellenar algo? Claro que sí, déjeme primero integrarle porque esto sí no debo parar, si no se nos quema o se nos ahuma, Claro, como no, Dios decimos. libre. Vamos a agregarle la fécula de maíz que diluimos en agua, son 3 cucharadas de fécula de maíz y ya casi va a estar espesita. Ahora bien, doña Alex, por ejemplo, en estos otros que parecen eclairs, ¿verdad? Son eclairs. ¿Usted cómo lo prepara? Porque si le damos vuelta vemos que en la parte de adentro se ve esponjosito, pero se ve afuera tiesito, ¿verdad? O sea, Ajá, como es esa... un ligero doradito. Este es, bueno, una pasta especial que se usa para hacer los Pero, eclairs. doña Alex, rellenemos. Yo le voy espesando eso y usted rellene, por favor, claro para que nos que explique sí. cómo es el asunto. Bueno, mira, traigo aquí en hojaldre. Ajá. Vamos a ver. Estos son rectangulitos de hojaldre, se le puede poner también dulce de leche y tenemos un bocadillo muy sencillito y delicioso porque definitivamente lo que es la crema pastelera, que ya casi la tenés espesita, Ajá. es muy versátil. Vamos a rellenar un eclair, si me pasas la manguita, ya Por es que favor, está. adelante. Ya podemos retirarlo, espérate con eso, a que no te quemes, retirarlo del fuego. Voy a poner de este otro lado. Gracias. Bueno, pues aquí vamos Vea, a ya quedó. rellenar. Ahora cuando enfríe va a terminar de espesar. Mira aquí Claro. cómo se ve rellenando Uy, el eclair. Y traje además rosca de reyes. Les voy a contar que ayer era el Día de la Candelaria. Es una tradición en México que aquí está, para el Día de la Candelaria ya se ha definido quiénes tienen que regalar los tamales, que fueron a los que le salió el niñito. En la rosca de Reyes. Sí, y la rosca de Reyes viene de una No tradición. la cierre, doña Alex, para que la podamos ver ahí justamente cómo queda de espesita la crema. Vieron que ya tiene Pastelera. textura porque ya está Claro. en frío, esta ya la traía hecha. La rosca de Reyes viene de España a México
La costumbre en México es no rellena, sin embargo, después llegó el asunto de rellenarlo con crema pastelera y otros sabores exquisitos. ¿Qué lleva arriba esa rosca de Reyes, doña Alex? Esta rosca de Reyes, perdón, lleva esto blanquito, se le llama costra. Es dulcito, a mí me encanta, lleva cerezas, higos y en esta no sale ate, que es un dulce de membrillo clásico mexicano que se le pone también en tiritas. Doña Alex, ¿podemos rellenar un poquito más esos eclairs para ver justamente cómo es el Claro que sí, con mucho gusto. mecanismo? Solo que déjeme rellenar la manga. Dele, no se preocupe. Déjeme rellenar la manga porque la tenía muy escuálida. Sin embargo, puedes ir enseñando estos cachos mientras tanto. O sea, aquí vamos a poner estos cachitos para que los podamos ver, Eso doña lo Alex. rellené así antes de empezar a salir al aire. La crema pastelera, te comento, como te decía, tiene diferentes versiones y también es la base para otras cremas. Por ejemplo, la crema catalana, Ajá. que es una crema española, como base es prácticamente la crema pastelera. Entonces, ¿cuál Ok. querés que rellene? Suave, para correr esto y que puedan ver bien en la casa, para que usted nos diga cómo rellenar Para allá. ese eclair que quede bien sabroso. Ok. Vamos a ¿Cómo es rellenar. el proceso? Vamos a abrir, es que ya los tenía relleno, No pero importa, le no importa, vamos para a que usted nos poner explique. más. A mí me gusta hacerlo a manera de zigzag para que quede rellenito. Y Ay, pero entonces pongámosle al otro también, ya que tenga doble, te lo vas a ¿verdad? tener que comer ahora porque al antojo no te va a dejar. Doña Alex, eso se ve delicioso. Me da la sensación, ¿verdad? Yo sé que no Ajá. lleva porque lo acabamos de hacer, como leche condensada, ¿verdad? Vieras que si vos lo probás, tiene un sabor semejante a la leche condensada y eso va a depender de varias cosas. Cantidad de azúcar y el tipo de leche que se use. Claro. Va a dar un saborcito semejante a la leche condensada, nunca igual, porque la leche condensada definitivamente es por mucho muy dulce. Claro. Ahora bien, doña Alex, a la hora de hornear los cachitos, que esos sí son completamente tiesitos, ¿verdad? Sí, Todo son es- tostaditos, es 100% artesanal, igual que lo otro. Los cachitos los hice con hojaldre y están horneados en forma cónica y entonces te permite rellenar con mucha crema pastelera. Igual si quisiéramos podríamos poner alternando, por ejemplo, 2 tipos de relleno, crema pastelera y dulce de leche. Bueno, pero tiene que estar bien relleno, doña Alex, porque si usted le pega un mordisco a eso y es puro aire por dentro. Ay, ¿usted no Dios le ha libre. pasado ir a alguna panadería y que solo la puntita del cacho está llena del relleno y el resto es vacío? Pues eso no es justo. Eso Doña no Alex, es justo. ¿Cuánto tiempo, digamos, después de que se hizo la crema, ¿verdad? Ya Sí. que esta está completamente espesita, Ajá. la podemos empezar a aplicar en los productos. Bueno, hay que dejarla refrescar. Cuando ya está tibia, casi fría, se le pone un plástico adhesivo, lo que le llaman también papel film algunos, de manera que toque la superficie y dejamos refrescar hasta como que un esté... atolito. Sí, pero va a terminar de enfriar y de espesar. No se debe usar tibia. Debe Claro. estar completamente fría. Y si no le ponemos el plástico, va a formar como una pequeña película encima, como una telita, Sí, como una nata. una nata. Doña Alex, eso es, digamos, es espeso, pero no es demasiado espeso. No. Si vemos este queque que está de este lado, ¿verdad? El pues, del a ver, accidente, el del decís vos. accidente, sí, pero no pasa nada. Vemos, vea, voy a darle vueltita para que lo puedan ver. Ves que lo sostiene súper bien. ¿Cómo hacemos? Porque, a ver, el bizcocho es húmedo, ¿verdad? Y lo que queremos es que pues, se sienta el centro, digamos, distinto con la crema pastelera. ¿Cómo logramos eso, doña Alex? Ok, te comento, si exageramos en la cantidad de fécula de maíz, nos quedaría eso y esa no es la idea. Ahora bien, es tal cual como yo lo acabo de hacer, cuando enfríe va a espesar al punto exacto porque ya yo tengo la receta más que controlada. La humedad del bizcocho esponja, que se da gracias al jugo de melocotón, puede alterar precisamente un poco la consistencia de la crema pastelera y podría echarnos a perder y que quede demasiado húmedo. No debemos pasarnos de la cantidad de líquido que le vamos a poner a la esponja. Ese es el toque. Doña Alex, ¿qué frutas se eligen para combinar, por ejemplo, en esta canastita, verdad? En las tartaletas puedes usar casi que cualquier cosita. Puedes usar fresas, arándanos, ¿qué te digo? Kiwis, uvas. En realidad,
se deja a la imaginación y al gusto de la persona que las está haciendo. Pero por lo general se usan frutas frescas. Yo a veces las hago también en un almíbar, dependiendo. Por ejemplo, cuando voy a poner melocotones, me gusta hacerlos en un almíbar, un ligero almíbar, que me los va a conservar mejor a la hora de ponerlos sobre la tartaleta. Entonces, digamos, pongo la fruta tal cual, picadita, encima de la crema pastelera. Encima. No le va a pasar nada. No, no le va a pasar nada, pero tampoco puedes tenerlo eternamente. Ahora te comento otra cosa. A veces hay gente que le hace alteraciones y eso le cambia el nombre a la crema pastelera. Por ejemplo, cuando le pones crema de chantilly, si le vas a poner, por ejemplo, esencia de menta, y eso va a variar las cremas pasteleras y las convierte en más espumosas, por ejemplo. Perfecto, ella es doña Alex, 8873-6371 es el teléfono al que usted la puede contactar. Doña Alex, muchísimas gracias. Muchas gracias, Muy Rafa. amable. Soy Alex Cakes y estoy para servirles. ¿Por qué será que a algunas personas ciertas medicinas les sientan bien, les hace efecto y a otras no? ¿O por qué será que a algunas personas ciertas comidas le caen pesado, no le ayudan y a otras más bien les beneficia? ¿Qué será lo que pasa? Bueno, la diferencia está en la genética. Por eso vamos a conversar esta mañana con un especialista precisamente en genética. Está con nosotros el doctor Alejandro Leal Esquivel. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar acá, doctor. Primero que nada, ¿por qué hay personas que responden muy bien a ciertos medicamentos, a ciertos alimentos y otras que no? Todos tenemos variantes genéticas que nos configuran un poquito diferente. Por ejemplo, hay personas que con el café les hace algo y provoca ciertas reacciones que otros dicen, bueno, a mí no me hace nada el café. Así con el café, con los medicamentos y también con los alimentos, con el procesamiento de los azúcares, con el procesamiento de las grasas. Entonces no todos deberíamos tomar los mismos medicamentos en las mismas dosis, ni tampoco los mismos alimentos en las mismas cantidades. Debería ser mucho más personalizado. También pensemos acerca del dolor, porque hay personas que se toman una pastillita contra el dolor y ya se les quita, y otras que necesitan dosis más alta o del todo no les hace nada el medicamento. Por eso ha surgido el tema de la medicina de precisión. Es buscar, a partir de la genética del individuo, saber cómo esta persona debe consumir, por ejemplo, medicamentos contra el dolor, porque le van a funcionar diferente de acuerdo, por ejemplo, a la expresión de receptores, de acuerdo a cómo funcionen sus neuronas. Y todo esto va a hacer que la persona reaccione diferente. Y hay test genéticos, como los que ofrecemos en la clínica Servisalud, que van a ayudarle a la persona y a los especialistas, nutricionistas, médicos, de saber cómo guiar a la persona en cuanto a qué debe consumir. Doctor, pensemos en el dolor. Aquí tenemos algunos ejemplos precisamente. Hay gente que vive con un dolor siempre, como el de la fibromialgia. A algunos les hace bien tomarse una acetaminofén y a otros, por el contrario, no les hace nada. ¿Por qué? Sí, existe dentro de la farmacogenética, por ejemplo, el concepto de que hay metabolizadores normales, o hay metabolizadores lentos, o hay metabolizadores rápidos. Por ejemplo, si una persona es metabolizadora lenta de un medicamento contra el dolor, por ejemplo, se le puede acumular tanto que puede llegar y crear un efecto secundario. O bien, si va a tomar un medicamento y es metabolizador rápido, puede ser que no le haga nada. ¿Verdad? Entonces cada persona es un mundo y para estas condiciones como para cualquier otra, los test de farmacogenética deberían ayudarle al médico a saber cuál es la dosis específica que le debe dar. Doctor, vieras que don Edwin acá en el Facebook nos cuenta que él es muy cafetero y se toma las pastillas con el café. ¿Eso se puede? Sí, bueno, hay medicamentos y sustancias que sí ameritan que se hagan en diferente momento, pero hay otras que no afecta absolutamente nada y eso es parte de lo que el médico debe dar en consejería específica para cada persona. Doctor, yo sé que aquí todos tenemos frío y con los fríos vienen también ciertas infecciones. Hablemos acerca de las medicinas. ¿Por qué? ¿Cómo podemos hacer? Porque, por ejemplo, las personas que de pronto tienen una neumonía o alguna infección en el oído, en la garganta, hay gente que dice, no, a mí se me pasa sola. Y de verdad se les pasa sola. Y hay otras personas que, por el contrario, necesitan un antibiótico. ¿Eso a qué se debe?
Cada persona reacciona diferente ante las infecciones. También por eso la genética es importante también con enfermedades infecciosas. Por ejemplo, con el COVID, ¿verdad? Hay personas que han reaccionado de una respuesta muy rápida y otras que han terminado en el hospital o otras que han presentado lo que conocemos como el long COVID, que son consecuencias a largo plazo. Cada persona también va a reaccionar distinto y también hay algunas maneras de darse cuenta cuál es la tendencia, la susceptibilidad genética para reaccionar de una manera o de otra. Los test genéticos sirven de una manera preventiva porque nos ayudan, por ejemplo, a saber cuál es la tendencia que nosotros tenemos a reaccionar de una manera u otra también con infecciones. Entonces, por eso los test genéticos han surgido para darle a los especialistas información acerca de cómo prevenir enfermedades o cómo prevenir, por ejemplo, una situación de una infección. Hablando precisamente de las infecciones, doctor, ¿por qué será y cómo nos puede ayudar, por ejemplo, el test genético del que usted nos habla, a averiguar si nosotros vamos a reaccionar mejor, por ejemplo, a la hora de tomar un antibiótico o no? Existen unos test que se llaman de farmacogenética, que lo que consiste es de saber cómo son las variantes genéticas que van a permitir que en el hígado las enzimas metabolicen los medicamentos de una manera u otra. Existen otros test como de nutrigenética, que también nos van a decir, por ejemplo, cuánto debe consumir de un alimento o un individuo de acuerdo a su genética. Entonces son diferentes tipos de test que, de acuerdo a la evidencia publicada, la evidencia científica, le permiten al especialista saber cómo debe orientar, ya sea para medicamentos, ya sea para nutrición o ya sea para otras condiciones. Bueno, entonces vamos a pasar aquí con Monique, porque aquí está ella lista y preparada para que el doctor le pueda hacer ese test genético. ¿Cómo se hace, doctor? Bueno, esto es un test genético que nosotros realizamos en la clínica Servisalud, que lo que consiste es en tomar unas muestras, unas células, en este caso de la boca, y ahí nosotros aislamos el ADN y a partir de ahí se buscan las variantes genéticas, más de 100, que se han relacionado en estudios muy robustos, hechos con muchos miles de personas y que indican cómo la persona metaboliza los diferentes alimentos, las grasas, los carbohidratos, las proteínas, las vitaminas, qué susceptibilidades tiene, por ejemplo, de tener enfermedad celíaca o de intolerancia a la lactosa, todo esto, de modo que el nutricionista sabe exactamente cómo guiar la nutrición de una Le marca persona. el mapa al nutricionista. Exacto. Doctor, hagamos ese test, a ver con qué Entonces, primero consiste. le voy a pedir a Monique que se ponga en su boca, en la lengua, para mojar este hisopo, para que, si quieres, lo puedes tomar en tus manos y lo pones y lo mojas en tu lengua un ratito, unos 10 segundos, 10 le puedes dar segundos y le va dando vueltas. Exacto. Ahí usted está recabando los genes. Bueno, de sí, ella, en ¿no? este momento nada más estoy haciendo húmedo el instrumento para ahora que yo pueda tomar las células que se toman del interior de la mejilla. Por ejemplo, acá pasaría yo unas 10 veces dándole vueltita. Así estoy tomando las células de Monique, porque así vamos a nosotros poder aislar el ADN y luego voy a hacer lo mismo del otro lado. Un poquito de la mucosa y aquí vamos a tomar suficientes células de las cuales vamos a aislar posteriormente el ADN. Entonces, ¿Qué va a hacer usted con esto ahora, doctor? De aquí hay células que todas nuestras células tienen ADN, ¿verdad? Y ahí nosotros vamos a aislarlo y a partir de ahí vamos a conocer las variantes genéticas que tiene Monique y que le van a decir cómo ella se debe alimentar. Incluso el test tiene una lista de alimentos que le convienen más o menos a ella de acuerdo a su metabolismo. ¿sí? Por eso a veces también uno siente como que hay personas que come y no sube de peso y otra que toma agua y ya se inflamó. Sí, por ejemplo, es bien interesante. El test incluso arroja para si la persona debe hacer control de peso, cuál debería ser la alimentación ideal de acuerdo a su perspectiva genética. Si la persona, por ejemplo, cuánto de vitamina A requiere, dado que puede ser, por ejemplo, tener un metabolismo que no
no metaboliza adecuadamente la vitamina A, entonces va a requerir, por ejemplo, consumir más. Los carbohidratos, los lípidos, entonces la nutricionista o el nutricionista va a poder crear un plan específico para Mónica. Ah, muy bien. Veamos porque también nos están escribiendo por acá, Gerd, que la mamá tiene fibromialgia. Pregunta, ¿será normal que a ella le den como punzadas en el cuerpo? Sí, bueno, los test genéticos, que es de lo que me estoy refiriendo específicamente ahora, lo que le pueden decir, por ejemplo, es los medicamentos para esa condición, cuánto específicamente debe tomar y también para el control del dolor, para que esas punzadas y que las sensaciones se le controlen de una manera adecuada. Es decir, los test genéticos pueden ayudar al especialista a saber cómo debe orientar su tratamiento. Don Edwin, el que le gusta tomarse el café con las pastillas, pregunta si puede tomarse el café con ibuprofeno. Bueno, eso se lo vamos a dejar al especialista que le corresponde, ¿verdad? Yo no me voy a meter ahí, lo debo consultar con su médico, pero digamos, sí es importante todo, eso es muy importante, los test genéticos no van a sustituir nunca a un nutricionista o nunca a un médico, sino que le van a ayudar a llevar a cabo bien su Es la trabajo. guía. Exactamente. Te Quería mencionar que además del test de nutrigenética, nosotros en Servisalud en este momento estamos lanzando un test que se llama Colotest. ¿Y de qué se trata? Es muy interesante porque, por ejemplo, ustedes saben que para hacer detección del cáncer de colon, que es el enemigo silencioso, ¿verdad? Que muchas veces cuando se destapa ya es muy tarde, nosotros estamos montando un test que se basa en heces, es una muestrita de heces como la que uno lleva al laboratorio y a partir de ahí se puede descubrir si los genes que están ahí presentes ya son propios de un tumor o de una lesión que va a llevar a un tumor. Entonces, tiene una sensibilidad del 90%, es decir, es una sensibilidad altísima de detectar cáncer de colon o lesión precancerosa sin hacerse la colonoscopía. Bueno saberlo, bueno saberlo. Por supuesto que no es que sustituya la colonoscopía, sino que dice quién se la debería hacer, ¿verdad? Pero es mucho más sencillo y mucho más barato que hacerse una colonoscopía. Dice Evelyn, si en el caso del hipotiroidismo recomienda hacerse esta prueba y para qué. Sí, existen, digamos, pruebas de farmacogenética que ayudan a saber también las enzimas que se utilizan en el hipertiroidismo o hipotiroidismo, los medicamentos que se usan, cuál es la dosis adecuada para la persona. Por supuesto que conviene. Eso es un test de farmacogenética. Y de los que hablé hoy, de nutrigenética, van a servir muchísimo para las personas, de acuerdo a sus objetivos y su genética, que logre tener una vida mucho más plena, muchísimo más salud por muchísimo más tiempo. Y eso es lo que deseamos para todas las personas. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias, Monique. Muy amables. Gracias. Continuamos. Llevar ensaladas, así como usted lo está viendo, en frascos de vidrio le va a ahorrar tiempo, le va a sumar días a la vida porque va a comer usted de manera más saludable. ¿Pero qué lleva esto? Bueno, le vamos a preguntar a la nutricionista Natalie Solera, que nos va a explicar justamente. Natalie, voy a abrir esta para que Edu nos cuente. ¿Cuáles son las ventajas de llevar ensaladas ya listas en frascos de vidrio? Buenos días. Buenos días, Rafa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy justo les vamos a hablar de este temazo porque a mí me pasa muchísimo en consulta que la gente me dice, uy, qué pereza la lechuga con el tomate, que si bien es una de las ensaladas más tradicionales en nuestro país, hoy traemos una propuesta bastante diferente, que queremos que no solamente sea una ensalada nutritiva y alta en proteínas, sino que también ustedes tengan variedad en los ingredientes que le ponemos para que no se aburran, ¿verdad? Exacto. Arranquemos con esta. Por ejemplo, ¿esta qué lleva? Esta es una ensalada mexicana, Rafa, básicamente facilísimo. Tal vez ustedes lo ven un poco complicado, pero vean, les prometo que lo hacen en 5 minutos. Lo que ocupamos es una base verde, podemos utilizar, por ejemplo, en este caso lechuga, luego le vamos a poner frijoles negros, ahí le podemos poner cebollita, que puede ser cebolla morada, cebolla blanca, la que ustedes tengan, maíz dulce, tomatito picado y la proteína de su preferencia. En este caso yo escogí pechuga de pollo y un poquito de aguacate. Arriba, ve, aquí está el aguacate. Ajá. Y esa es la ventaja, Rafa, es que lo podemos tener. Incluso nos puede durar así rica como ustedes la ven, fresquita, unos 3 días en la refri. Entonces podemos alistar, por ejemplo, la ensalada de 3 días y guardarla y ya cuando salgo en las carreras de la mañana, nada más la agarro del refri y me la llevo al trabajo.
Por ejemplo, si yo me la llevo al trabajo, ¿verdad? Ya la hice el domingo. Ajá. El lunes la meto en la lonchera, todo el asunto. ¿Tengo que llevar al trabajo, ponerla en refri o que esté en temperatura ambiente y no le pasa nada? Bueno, depende mucho el tipo de lonchera que tengas, porque por ejemplo si es de estas que tienen gel pack o que aguantan un poquito más la temperatura, perfectamente la podrías tener así. Si no, entonces mi recomendación sí sería meterla a la refrigeración. Alguien que nos está viendo y ve que aquí, por ejemplo, hay pollito, ¿verdad? Que hay frijolitos, se ve muy rica, muy completa, mucho color. Esto no es el almuerzo, esto es la ensalada para el almuerzo, ¿cierto? Pese a que tiene proteína ya. Claro, en este caso, Rafa, dependiendo la porción que la persona consuma normalmente, podríamos decir que es un almuerzo completo, porque si ves, tiene no solamente los vegetales y la proteína, sino que también tiene una fuente de carbohidrato, que en Claro, este caso son los frijoles. Ahí, por ejemplo, a una cantidad como esta le pusimos 1/3 de taza de frijoles, que viene siendo el equivalente a unas 80 calorías o una porción de carbohidratos. Estamos listos entonces O sea, para el almuercito. podría perfectamente, al menos en este caso, comerse esa ensaladita y estaríamos listos. ¿Qué vamos a preparar? Ok, por acá tenemos, vamos a hacer una en vivo. Aquí con todo el ventolero, ustedes saben cómo No es se la preocupe, cosa yo en le vivo. sostengo aquí el mantel. Ok, acá lo que tengo es arúgula. Ustedes pueden utilizar kale, pueden utilizar arúgula o el tipo de hoja verde que ustedes quieran. Súper. Lo que vamos a hacer es muy fácil. Así mismo con la mano bien limpia, lo vamos a quebrar un poquito y lo metemos en el vasito. Esa es la cama. Esa es como la cama, exactamente. Luego le vamos a poner alguna otra hoja verde. En este caso yo traje lechuga, que es como muy práctico. Es como- La idea es que vayan poniendo texturas y también hojas diferentes para que no siempre sea como lo mismo, ¿verdad? Claro, que uno no se aburra. Exacto, luego vamos a ponerle hojitas de espinaca, que igual si la hojita es grande, como en este caso, la podemos fácilmente quebrar así con la mano Y va para adentro. y va para adentro, exactamente. Ahí pusimos 5. Aquí pusimos como unas 5 o 6 hojitas más Ok, o menos, súper. sí. Luego de acá le vamos a poner proteína. Entonces, por ejemplo, acá tenemos atún, puede ser atún en agua. Entonces vamos a agregar aquí el atún. No pasa nada que esa agüita nos moje las hojitas. No. Yo recomiendo que el atún al menos sí lo lleven por aparte, como ahorita que lo estamos poniendo en el momento, porque sí se puede poner un poquito aguada, digamos, lo que son las hojas. Ok. Sí, preparo eso y de una vez el atún me lo llevo para después. Exactamente. Luego del atún, también si quieren, podemos ponerle huevito duro, como bien tico. Ah, muy bien. Sí, eso es proteína. Y además el huevo está muy barato, doctora. Claro, entonces aprovechamos de agregar no solamente una proteína de muy buena calidad, sino también algo que es económico. ¿Qué más? Después le podemos poner los ingredientes que queramos. En este caso yo voy a poner unos tomatitos y le vamos a poner pepino. Ahí lo pueden ir estripando un poquito para se va que acomodando, exacto, poco a para poco. que lo vayamos acomodando. Si no ¿Cuántas les gusta, hojitas? en realidad esto es al gusto, Rafa. Yo voy a poner unas 3 porque creo que ya está como bastante lleno. Ok. Y acá lo que tenemos es vinagre de manzana, un chorrito de limón, sal, pimienta y le puse una gotita de balsámico. Entonces hacemos un tipo vinagreta y en el momento que la vamos a consumir, se lo podemos agregar. Eso no se lo he hecho, por ejemplo, si la voy a preparar el lunes, No. el domingo para lunes o martes. Exacto, sí, yo recomiendo, Rafa, que lo que es el aderezo como tal, sí preferiblemente que nosotros lo pongamos en el momento, o sea, en el trabajo. En cualquiera de las propuestas que traemos, yo recomendaría que sí se lo lleven por aparte, porque sí se va a agachar lo que son las hojas verdes. queda aguado. Exacto. Veamos las otras propuestas, doctora, porque, por ejemplo, esta también está llenísima de color. ¿Qué Ajá. lleva esta? Bueno, en el caso de esta tenemos igual una base de verde. Siempre ustedes pueden escoger la base que quieran. En este caso yo utilicé lechuga, utilizamos repollo morado. Acá tenemos una muy buena fuente de proteína y carbohidrato que es la quinoa, que a veces súper. no sabemos cómo implementarla. Entonces podríamos utilizarla acá. Le pusimos rábano, pechuga de pollo y aguacate. ¿Esta ensalada cuál es, doctora? Esta es la ensalada de quinoa y pollo. Quinoa y pollo. Doctora, por ejemplo, usted le puso cuánta cantidad de quinoa para que realmente saber que tengo buena proteína Ajá. además del pollo. Bueno, igual, esas cantidades pues van a depender de la porción que cada persona se vaya a consumir, pero yo diría que para una ensalada 1/3 de taza es una muy buena porción y ya obtenemos una buena cantidad de carbohidrato también. Si alguien quisiera agregarle vinagreta a esta ensalada de pollo con quinoa, ¿cuál la podemos preparar? Bueno, podríamos hacer como esta que acabamos de hacer en vivo, Igual, con digamos, vinagre. o por ejemplo podríamos hacer algún aderecito con yogur, que son muy ricos porque podríamos utilizar yogur, sal, pimienta y alguna hierba. Claro. Pasemos ahora a esta otra que tenemos Esta aquí. es la ensalada tropical. Aquí para cambiar la base lo que hicimos fue agregarle espinaca, arúgula,
Tiene piña, tiene tomate y camarones. Que la proteína en realidad, Rafa, como vieron, podemos utilizar pollo, podemos utilizar atún, podemos utilizar camarones, incluso cuadritos de queso, o sea, y hacerla, digamos, ya sea una versión vegetariana. 100%. Ahora bien, doctora, cuando hablamos de los camarones, ¿verdad? ¿Cómo los preparamos? Porque es algo que uno le tiene como miedo. Ajá. Muchas veces uno dice, Dios mío, quiero que el camarón me sepa rico, Claro. pero que esté bien cocinado. Bueno, en este caso, Rafa, yo básicamente lo único que le puse fue un poquitito de aceite de oliva, le puse sal, le puse pimienta y le puse un poquito de orégano. Y con eso lo salteamos en el sartén unos 3 a 5 minutitos y listo. Me Va de lo una puedo vez para el comer frasco. frío, no pasa nada. Esto se lo podría comer frío perfectamente, sí. Ok, entonces, por ejemplo, en este caso que ya lleva la piña, no necesitamos algún tipo de vinagreta. Eso es como a gusto de la persona. Yo tal vez diría que un chorrito de limón y aceite de oliva y ya es más que suficiente porque el sabor de la piña es bastante predominante. Entonces, como para más bien no combinar tantos sabores, pero eso, como digo, es a gusto de la persona. En este caso no se usa lechuga, sino espinaca. Utilizamos espinaca, sí, justamente porque la piña puede hacer que la lechuga se ponga un poquito como aguadita, Sí, claro, ¿verdad? acuosa. Entonces, la espinaca es un poco más resistente, principalmente si la vamos a preparar el día anterior. Claro. Esta, ¿cuántos días nos aguanta en la refri? O sea, la podemos preparar Sí. el lunes y ya, el domingo y ya el lunes este sería el almuerzo. Ah, sí, perfectamente, Rafa. Incluso, como les decía, cualquiera de las propuestas pueden durar hasta 3 días en refrigeración sin ningún problema. Pasemos a esta otra. Esta es bastante diferente, Esa sí. me recuerda a la reina Isabel, que le encantaba el pepino, Ajá, ¿verdad? esto es puro pepino y ahí lo que le pusimos es yogur griego, que en este caso sería nuestra fuente de proteína. Buscar algún yogur que no tenga azúcar, que sea sabor natural y que tenga un buen valor de proteína. Entonces, acá lo que tenemos es una mezcla de yogur griego, sal, pimienta y le pusimos eneldo. Eso lo mezclamos con el pepino y lo podemos dejar así. Incluso si lo dejamos de un día para otro, sabe más rico todavía. Y No se acá- agacha. Vieras que no. De hecho, lo que sí pueden ver es que suelta un poquito de líquido. Claro. Entonces, eso es completamente normal, digamos, del pepino, pero nada más lo mezclamos bastante cuando lo vamos a consumir y listo. ¿Cuánto tiempo nos puede durar en la refri entonces? Igual esta? unos 3 días, Rafa. O sea, eso es lo ideal, ya de los 3 días, Sí, chao. yo recomiendo que cuando hacemos los famosos meal prep, que es cuando preparamos para varios días de la semana, yo idealmente recomiendo que la persona prepare para unos 2 o 3 días, más que todo para que no pierda textura. Calidad nutricional no necesariamente pierde, pero sí, por supuesto, que las hojitas verdes, ya con la mezcla del tomate, del pollo y demás, sí se puede como poner un poquito feo, entonces la recomendación sí sería unos 3 días como máximo. Ahora que estamos viendo esa con los camarones, ¿cuántos camarones, por ejemplo, para una persona adulta? Ajá, igual eso depende de la cantidad de proteína que quieras comerte, pero por ejemplo en este caso yo le puse media taza de camarones, que viene siendo el equivalente más o menos a unos 14 gramos de proteína o unas 2 porciones o intercambios nutricionales. Alguien que quiera perder grasa, doctora, ¿cuál de estas ensaladas, llámese la mexicana Ajá. o alguna de estas que estamos viendo, podría consumir justamente para ese objetivo físico, que es bajar un poquito los niveles Ajá. de grasa? Bueno, en voy este a ponerlo caso, aquí Rafa, también. sí, para que se vean todas Para que lindas. estén todas juntas, vea, y estas nos hace falta. Ahí yo recomiendo, Rafa, en realidad, digamos, cualquiera de estas, porque si ustedes lo ven, lo que nosotros necesitamos realmente para poder quemar grasa es tener un déficit calórico. Y realmente cualquiera de estas propuestas son bastante bajas en Súper. calorías, siempre en el entendido de que va de acuerdo a los hábitos que la persona tenga y al estilo de vida. Si uno quiere variar de lunes a viernes, ¿qué le cambio? ¿Qué le varío? Bueno, podrías utilizar la misma base, que de hecho aquí yo traje algunas opciones como la arúgula, la lechuga, la espinaca, tomate, pepino, que es como lo más básico. Claro. Pero también podríamos agregarle, por ejemplo, aguacate, podríamos agregar zanahoria, podríamos agregar cebolla morada, el eneldo, que es una hierba que tiene un olor y un aroma muy rico y se consigue muy fácil en las ferias del feria. agricultor, se consigue en los mismos supermercados y también podríamos agregarle ingredientes como, bueno, vimos en la mexicana los frijoles y el maíz dulce, pero también tenemos, por ejemplo, garbanzos y quinoa que elevan su valor nutricional y su aporte de proteína y además le dan una textura y un sabor muy diferente. Doctora, por ejemplo, los frijoles de la ensalada mexicana podrían ser de lata. Sí, perfectamente podrían ser de lata. Pues yo siempre lo que recomiendo es como botarle la mayor cantidad del caldito, más que todo por el aporte de sodio que estos enlatados tienen, pero perfectamente por facilidad, si una persona lo prefiere, pueden utilizarlos de lata. Ahora bien, usted nos dice que podemos cambiar las camas. Aquí tenemos lechuga y tenemos también
espinaca. ¿Cuál otra hoja podríamos utilizar para la cama, digamos, que es el primer paso? Bueno, a mí me encanta mucho el kale, no sé si lo conoces, que es esta hojita verde oscuro, que también es muy rica y tiene una textura bastante durita. Entonces eso nos favorece, por ejemplo, en una ensalada como la tropical, que tenía piña, para que no se nos vaya a agachar, porque a veces siempre pensamos en lechuga. Y por supuesto repollos, que en Costa Rica lo conseguimos en cualquier lugar, hasta en el chino, y tenemos tanto repollo morado como repollo verde, que también es bastante resistente. En las proteínas, por ejemplo, tenemos pollo, tenemos también atún y los camarones. ¿Serían esas las 3 mejores opciones? Porque como esto no lo vamos a calentar, ¿verdad? Para nuestro proceso digestivo. Bueno, en realidad, Rafa, ahí podríamos agregar también, además de estas, podríamos agregar lo que es el huevo y el queso. Podríamos, por ejemplo, una persona que sea vegetariana, que diga, bueno, es que yo no como, por ejemplo, pollo, yo no como atún o no como este tipo de proteínas, podríamos perfectamente ponerle huevito duro o podríamos ponerle quesito. Perfecto. Ella es Natalie Solera, nutricionista, que nos traía estas riquísimas recomendaciones para que usted almuerce saludable, pero sabroso. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Continuamos con más de Giros y lo prometido es deuda, las hamacas. Aquí les vamos a mostrar, porque no solamente para relajación, sino también para el disfrute de los niños y adultos. ¿De qué edades a qué edades? ¿De qué materiales? ¿Cómo las podemos utilizar? Sherilyn, hoy nos trae, casi se llama igual que yo. Sí. Bueno, hoy nos trae todas las opciones, bienvenida. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá. Sí, queríamos enseñarle todas las variedades de hamacas que podían tener aquí con nosotros. Adelante, esta es desde 0 meses. Sí, vamos a empezar como por orden. Esta sirve para bebitos de 0 meses a 3 años porque al inicio simplemente se reclina y la reclinamos acá. Y entonces, como puedes ver, es como un Moisés. Exactamente. ¿Es una tetita? Sí, este es el estilo Moon. Ellas tienen 70% de impermeabilidad, trae su cojín y Moon porque tiene una curva que respeta la ergonomía de la espalda. Vos sabes que cuando bebé está recién nacido viene con una curvita en la espaldita. Exactamente. ¿Qué beneficios tiene esta? Sirve para el reflejo del moro en los primeros 6 meses, para los problemas de reflujo. Esta curva que ve acá respeta la espalda, que es fundamental, ¿verdad? Muchas veces los bebés se quejan y se quejan por las posturas. Entonces, esta hamaca es especial. Cuando bebé va creciendo, fácilmente nada más se zafa el nudito. Bueno, aquí le dejo al experto, porque yo sí. Se zafa el nudo y la vamos a llevar hasta el final, pero usted ve donde nada más es un nudo súper sencillo y la vas aflojando y vos la vas acomodando al tamaño que vaya a necesitar. Vamos a recalcar la edad, esto es de 0 a 3 años. De 0 hasta los 3 añitos. Y esto, bueno, inclusive ahora está aquí, pero se puede zafar de acá y luego utilizarlo hasta en, no sé, un árbol. Si exactamente. Hay un grande en la casa. Por eso utilizamos un mecate de muy buena calidad para que la puedan llevar. Tenemos fotos donde nos los llevan a la playa, por ejemplo, y a bebé lo acuestan ahí y es practiquísimo. ¿En qué parte de la casa? Bueno, mamás la usan con nuestras bases móviles dentro de casa para que sea una herramienta para tenerlo cerca. Si tenemos una terraza, podemos, las hamacas vienen con suficiente mecate para que la pongas en una pérgola, ¿verdad? En un árbol, en la playa también. En donde sea, bueno. En donde sea. Esta otra sigue creciendo bebé y se convierte en un Ainu Lover, ¿verdad? Así le digo yo, un Ainu Lover. ¿Esta? Sí, porque esta, por ejemplo, tiene el beneficio de que ya bebé quiere más movimiento. Esta base, ya bebé quiere más energía, más movimiento, entonces ella es con mesita, por si queremos merendar, por si queremos ponerlo a hacer juegos de estimulación sensorial y la mesa se quita. Sherilyn, este es un producto nuevo, ¿verdad? De ustedes. Esta es la primicia hoy en Giro. Esta base es nuestra nueva base retráctil. Sirve muchísimo, no solo tiene la base y la hamaca, sino que tiene el beneficio del triángulo Pickler junto a la hamaca. Entonces le brinda ese beneficio, todas nuestras hamacas siempre con su cinturón de seguridad, sus cojines. No sé, mira, es como una cuevita, digo yo. ¿Y esto de qué edad? Esta sirve desde los 6 meses que ya bebé se sienta, hasta los 4 añitos. Por eso es que ella tiene como el triángulo Pickler y demás. Siempre importante que la tela es suave, entonces no van a haber raspaduras, no van a haber problemas en la espalda, en la cadera. Tiene un soporte en la espalda. Y esa es la mesita para que y esa es la mesita. Y esto también se quita y queremos mostrarle, porque a veces tenemos lugares en casa donde el tobogán, por ejemplo, se quita
de manera muy práctica. Esto viene todo junto. Todo junto. De hecho, como es nuestro lanzamiento, todas las personas que nos estén viendo el día de hoy van a tener un descuento especial. ¿Cuánto es el descuento? Un 30% de descuento. Perfecto. Van a tener y la pueden ver, ¿ves? Simplemente la mueven y ya. Y las patas se levantan. Igual nada más se levanta una pata y se levanta la otra. Es ocupar Entonces, menor espacio, el menor digamos. espacio, porque muchas veces queremos todo esto para bebé, pero nuestra casa no tiene el espacio y nos limitamos. Pero ahora no, ahora simplemente bebé lo va a utilizar y igual la volvemos a poner. ¿Cuál es el material de esta hamaca? Sí, nosotros utilizamos pino con un sellador de un polímero de cera de abeja para que no sea tóxico para bebé, ¿verdad? Que eso es lo más importante de todo esto. Y le queda también lo sensorial, donde bebé va a poder empezar, tras de que ya va a tener estimulación sensorial por las hamacas, ya puede empezar a también escalar y aprender. Sí, ya cuando andan guindándose de todo lado, bueno, ahí ya tienen Es esta opción. perfecta. Y si hay más de 2 niños, esto mejora la diversión, porque uno puede estar en la hamaca y el otro puede estar en el tobogán o en el triángulo pique. Perfecto, Chari, vea qué linda. Bueno, me encanta esta, es rosada, me imagino que hay opciones para varones también. ¿Esto qué es como bueno, un capullo? Fíjate que es del nido de oropéndola, para decirlo así. Esta es para niños ya más grandes, ¿verdad? Como niños de 6 añitos en adelante. Puse el librito porque muchas veces se utiliza para que los niños puedan... un gigante. Sí, trae como un puff para que se sienten en la maquita y entonces ellos puedan sentarse a leer. Vieras que la han utilizado mucho en espacios sensoriales para niños con autismo. Porque los abraza, se sienten seguros. Claro. Entonces también ha sido una herramienta para terapeutas y también para los papás que buscan esos espacios para sus hijos. Un espacio seguro para un ellos. espacio seguro. O espacios de lectura. Y los textiles, bueno, son linos, 70% impermeable. Y tenemos una cantidad de textiles donde usted puede escoger los colores. ¿Esto se puede meter a la lavadora? ¿Cómo es el cuidado? Sí. Todas nuestras hamacas se pueden, al ser 70 impermeable, por ejemplo, si bebé está comiendo una fruta y ocupas limpiar el cojín, poder limpiarlo fácilmente. Fácilmente se limpia. Exacto. Y a la lavadora igual súper fácil. Tenemos un video en nuestras redes sociales de cómo se arma cada una para que la puedan meter a la lavadora las veces que quieran. Cheri, véngase para acá, vean qué linda esta. Esta es para uno, para el chiquito grande. Cuando empezamos con Ainú nos decían, ay, qué rico, yo quiero. Claro. Y ay, pues la verdad la hicimos y esta la pensamos en las personas que teletrabajan, ¿verdad? El beneficio de esta es que tiene la mesita. La persona puede tomar su café, imagínese usted con la computadora, un cafecito, y esto les cuento que un está libro. Bien acolchadito, ya lo estaban probando y ahora. Les enseñamos también la forma tan práctica de quitar la mesa. Vea, yo me voy a sentar, ¿está bien? Sí, claro, disfrútela. Vamos a ver, porque esto se ve delicioso. Ah, sí, lo recomiendo. Sí, ¿verdad? Con esto nos despedimos, Cheri. Sí, Muchísimas gracias. muchísimas gracias por acompañarnos y ya saben, entonces, para mejorar su bienestar y el de sus niños. Organizar la refrigeradora no solo asegura la frescura, también nos previene de que los alimentos se contaminen. Hoy vamos a hablar con la doctora Marian Alfaro sobre cómo podemos hacer para organizar precisamente nuestra refrigeradora de manera adecuada. Doctora, buenos días, ¿cómo amaneció? Muy bien, Diego, muchísimas gracias Un por gusto tenerme saludarla. aquí hoy. Gracias. Vea, ¿cómo hacemos para comenzar a organizar, verdad? ¿Por qué es importante hacer esto? Sí, bueno, no es solamente por comodidad o precisamente porque se vea bonito, ¿verdad? Por la parte estética, sino también por la seguridad alimentaria. Para no enfermarnos, para no enfermar a nuestros seres queridos, es demasiado importante tener cierto orden en nuestra refrigeradora. Doctora, comencemos con los, ¿qué puede ser? ¿Los vegetales? Sí, podemos empezar con los vegetales. De hecho, aquí también les traje algunas ideas de cómo se deben de guardar propiamente antes de ingresar dentro de la refrigeradora. Por ejemplo, algo tan fácil como unas zanahorias. Aquí tenemos dos opciones, Diego, y es muy importante que lo tengan en cuenta porque tenemos dos opciones. Podemos lavarlas previamente y desinfectarlas, que eso a mí me gusta mucho y lo recomiendo montones, y guardarlas de esta manera, pero
hay un problemita. Si no las secamos muy bien, nos van a durar menos por el tema de la humedad. Entonces, si las lavamos y desinfectamos previamente muy bien y después las secamos de manera excelente, vamos a tener buenos resultados. Si no, mi recomendación también sería no lavarlas en el momento, ¿verdad? Y colocarlas en un recipiente, ojalá con una toalla sequita, que eso va a ayudar también a que no haya más humedad de la cuenta. La tapamos con otra toalla de cocina y le vamos a colocar una tapa. Cuando lo vamos a abrir, entonces ahí sí la lavamos y la utilizamos. Ahora, doctora, eso en el caso de los vegetales, ¿dónde los guardamos en nuestra refrigeradora? Ok, si quieres vamos a pasar, la voy a poner por acá a abrirla para que puedan ver. Yo acá ya más o menos acomodé un poquito como debería de ir exactamente una refrigeradora. Y lo que vamos a hacer es tratar de colocarlos aproximadamente en la parte alta de la refrigeradora. Esto con el fin de que vamos a tener una temperatura un poco, por así decirlo, más estable, ¿verdad? Y ahí puede ir perfectamente. Inclusive lo podríamos poner perfectamente en este estante y estaría también de manera correcta. Eso en el caso de vegetales como zanahoria, como qué más podemos poner, digamos, en la parte media para arriba. Ajá, podemos utilizar también, por ejemplo, este que tengo en las manitas, que es un culantro, que lo que hice fue que lo coloqué en un recipiente con agua. Al colocarlo en un recipiente con agua, si ven, tiene raíces. Entonces va a promover que no se me vaya a poner, por así decirlo, para decirlo más fácil, feo, más rápidamente, ¿verdad? Que no se vaya a las hojitas se vayan a poner como más suavecitas, sino que se va a mantener esa frescura que queremos lograr. Entonces también esto, por ejemplo, lo podríamos colocar acá arriba. ¿Para qué le pongo una bolsa? Lo mismo que vos mencionabas al inicio, la contaminación cruzada. Esto lo que va a permitir es que se va a mantener pues más inocuo, más limpio, más seguro dentro de la refrigeradora. Doctora, en los estantes centrales, ¿qué otras cosas podemos guardar acá? Ahí perfectamente podríamos guardar lo que son yogur, lo que son los quesos. Si ves por acá, yo coloqué, me gusta muchísimo también recomendar este tipo de bandejitas porque va a permitir incluso orden. Si tenemos que, por ejemplo, no sé, se nos regó algo dentro de esta bandeja, ¿verdad? Podremos sacarla, lavarla y no tener que lavar toda la refrigeradora, que en muchas ocasiones no tenemos tiempo y hay que ser realistas también con ese tema del tiempo. Sí, y no todas tienen también este tipo de bandejita, ¿verdad? Justamente eso estaba pensando cuando lo estaba guardando. Qué dicha que lo mencionabas, porque en algunas ocasiones no todas traen este tipo de bandejas. También acá podrían ir los embutidos, ¿verdad? Como lo pueden ver por acá, yo puse un jamoncito por ahí, cualquier dip o inclusive, por ejemplo, lo que es la mantequilla, yo la coloqué por aquí en un recipiente. Como te decía, que me gusta mucho utilizar este tipo de recipientes porque me parece que queda todo más ordenado, se ve como más limpio y vamos a promover pues la seguridad alimentaria también. Entonces, vamos recapitulando de manera breve, doctora. En esta parte de arriba puede ser leche, por ejemplo, vegetales como culantro, zanahoria. ¿Qué más? Por ejemplo, la leche, qué dicha que tocaste ese aspecto. En algunas ocasiones yo he notado o me han hecho la consulta si la leche puede ir en esta área de la refrigeradora. En la puerta. Y no, la respuesta es no, porque justamente en la puerta es la temperatura que tenemos más inestable y al tener la temperatura más inestable se nos podría dañar más rápidamente. Lo mismo que los yogurt, por ejemplo, que tendríamos por acá, esos también se nos podrían dañar si los colocamos en esta área. Por eso me gusta muchísimo, repito, también en una bandeja se pueden tener, se colocan, hace que el espacio también se acomode mejor y lo tenemos más ordenado. Ok, doctora, en la parte de abajo, ¿qué podemos guardar? Porque usted guardó, por ejemplo, el culantro arriba, pero veo que abajo también hay, por ejemplo, pepino, hay otro tipo de verduras que se pueden poner abajo. También pueden ir lo que son vegetales y frutas, por ejemplo, manzanas, puede ir espinaca, también la podríamos guardar de una manera como más segura, como ahora lo explicaba con las zanahorias, con papel, toalla, para que esa humedad que les mencionaba al inicio, ¿verdad?, siga manteniéndose seco y no haya humedad más bien, ¿verdad? Entonces en esas dos bandejas perfectamente podemos poner lo que son vegetales y frutas también. Doctora,
Acá en el lado de la puerta ya dijimos leche no. Leche no. ¿Qué sí se puede poner acá en la puerta? Ok, acá podemos poner bebidas que no se vayan a descomponer, por así decirlo, que estábamos hablando ahora, que no se vayan a poner malas en poco tiempo. Podríamos poner todo lo que son salsas, también aderezos, mermeladas. Por aquí pueden ver chiverre, que ya casi viene Semana Santa, ¿verdad? Ya tenemos para hacer las empanaditas. Doctora, hay gente que pone el queso en la puerta y la mantequilla. ¿Eso Sí, qué tal? error, por lo mismo que les estoy comentando, que la estabilidad que tenemos en la puerta no es la misma. Entonces, definitivamente que guardar este tipo de alimentos en el área correcta, que sería en la parte superior de la refrigeradora, es lo ideal. Ok, listo. Sí. Doctora, las carnes, hablemos de las carnes. Importantísimo. Por aquí tengo un pollito que ya estoy viendo a ver cómo lo guardo rápido en la refrigeradora porque no le podemos romper la cadena de frío. Esto es súper importante. Se debe de guardar en la parte inferior de la refrigeradora. Esto con el fin de que si cae algún caldito, algún juguito, no vaya a contaminar otros alimentos que, por ejemplo, si la ponemos acá encima, podría contaminarnos otros alimentos y podríamos tener este tema de la contaminación cruzada que tanto estamos mencionando. Algo importante que yo tengo por acá también es la carne que va a estar, por así decirlo, congelada, ¿verdad? Entonces, importante, si yo la saco del congelador, no ponerla directamente en la refrigeradora, porque esto igual va a tender a chorrear estos calditos que te estaba comentando y puede contaminar otros alimentos. Entonces yo siempre recomiendo que utilicen algún recipiente para que ella se vaya descongelando solita dentro de la refrigeradora y colocarla en el área que corresponde, que en este caso sería en la parte inferior de la refrigeradora. Preferiblemente entonces cuando ya las sacamos del congelador, que las vamos a cocinar, previo a eso las guardamos en la parte de abajo de la refrigeradora. Correcto, para no romperle como esa cadena de frío que tanto estábamos mencionando también. Perfecto. Ahora, doctora, hablemos del congelador. Importantísimo Acá. el congelador y me encanta. Es uno de los métodos más efectivos. Por aquí yo tenía para mostrarles también que si se les va a poner malo algún alimento, congélenlo. Si se les va a poner malo una fruta, este es pepino, por ejemplo, yo lo utilizo muchísimo en mis batidos verdes, ahí siempre en mi página Nutrime lo ando poniendo porque me encanta hacer batidos y me encanta que queden como fritos, ¿verdad? Ese estilo con hielitos, frozen, como se dice. Y se pueden guardar en el congelador, perfectamente se pueden tener por bastante tiempo, incluso meses, que en una refrigeradora podría durar muchísimo menos tiempo. Hasta tamales tenemos por ahí, si los pueden ver, desde diciembre tenemos tamales congelados y bueno, podemos comer tamales ahorita en estas épocas, imagínense, no solamente en diciembre. Eso le iba a decir, doctora, ¿en dónde se guardan los tamales? ¿Dónde es el lugar correcto? Dentro del congelador sería un muy buen método si los queremos comer a más largo plazo, como te decía, fácilmente pueden estar unos 2 meses y estarlos consumiendo ahorita en febrero, que eran de diciembre, ¿verdad? Y si se va a comer fresquito, digamos, ¿dónde recomienda? En la refrigeradora va a estar en la parte superior, como por ejemplo también tengo acá una ensalada ya preparada que la voy a consumir en el almuerzo, un ejemplo, la voy a poner en la parte superior. Si ven por allá tengo un gallo pinto, si hice arroz, por ejemplo, y me sobró el almuerzo que voy a llevar mañana para el trabajo, va a ir en la parte superior definitivamente. Doctora, hay gente que se pregunta, ¿pero cómo hacemos? ¿No ve que mi refri enfría mucho? ¿Cuál es más o menos la temperatura en la que yo tengo que tener mi refrigeradora? Sí, la temperatura va a ir entre 5 a 0 grados centígrados. Esa es la temperatura idónea que va a tener una refrigeradora. Si lo vemos por acá, incluso, bueno, habla de 6 grados Fahrenheit. En este caso, va a estar aproximadamente entre 4 o 3 grados centígrados para tener una temperatura correcta. Y el congelador, la temperatura idónea va a ser aproximadamente menos 18 grados centígrados. Y si es una refrigeradora de las de rosquita, que hay unas que tienen rosquita, que no vienen así en digital. Sí, bueno, ahí mantenerla que se sienta frita, ¿verdad? Que al final del día eso es lo que queremos lograr. Una refrigeradora lo que nos va a ayudar definitivamente es a mantener esta temperatura idónea, ¿verdad? Que los alimentos necesitan para durar un poco más de tiempo y no se nos descompongan o se nos pongan malos, ¿verdad? Como la expresión que les estaba comentando anteriormente, más rápidamente. Doctora Marian Alfaro, cerremos esta refri porque afuera está haciendo frío. Aquí ya nos vamos a terminar de bueno, equipar. algo importante es tratar de no estar abriendo y cerrando tanto la refrigeradora, mantenerla cerrada la mayor cantidad de tiempo para que los alimentos no se calienten. Porque aquí teníamos que ya nos van a salir los pingüinos. Doctora, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. ¿Qué
que si nos van a salir los pingüinos, vean, aquí en el jardín está más frío que nunca. Pero les tengo una invitación muy especial para este sábado 7 de febrero. Se viene Viva los 90 Fest. ¿De qué se trata? De que usted reviva esos buenos tiempos mozos. No sé, cuando andaba de novio o cuando le gustaba tal vez el todos para arriba, tan, 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 todos para abajo, porque viene el símbolo, vienen los rabanes y un montón de artistas más. Y los encargados acá de la música nacional van a ser Pato Barraza y Tapón. Pero aquí está conmigo Pato Barraza, que es uno de los pioneros de la música original costarricense. Muchas ¡Qué gracias. orgullo! Muchas gracias. Cuéntenos un poquito de esta actividad, Pato. Bueno, que se preparen todos los viejillos. Todos los viejillos como yo, que se preparen porque los 90 fue una época que había muchos eventos de todo tipo y había todo tipo de estilos musicales y todo tipo de fiestas. Estaban las fiestas de espuma, los que bailaban, los que eran 4 hombres, 4 mujeres, estaba el rock, estaba el chiqui, estaba... Claro. Bueno, entonces era una convivencia cultural impresionante. Entonces, para todos aquellos que vieron esas fiestas, preparados porque es un fiestón. Sí. ¿Qué recuerdos le trae usted en la cabeza? Esos buenos tiempos de los 90. Híjole, bueno. ¿Qué es así lo primero que se le viene a la mente? Me acuerdo justamente de estar en la misma tarima que un grupo de chiqui, y eso era como impensable, o sea, como estar 2 estilos totalmente diferentes, ¿verdad? Y nos saludábamos fraternalmente y todo lo que hicieron. Bueno, que va a tocar vos, yo a tocar aquí, ¿verdad? Era una época muy fraternal en ese sentido. ¿Qué canciones vamos a poder escuchar? Bueno, muchas originales. En el caso mío, originales, ¿verdad? Las viejas, re viejas, recontra viejas, ¿verdad? De los 90, sí, se me hace viejilla. ¿Van a ver varios covers? Y un par de covercitos, pero sobre todo uno nacional que no les puedo decir cuál es. Ajá. Ah, bueno, pero ¿a dónde se va a llevar la actividad a cabo? Porque hemos hablado de todo, pero no hemos dicho ni dónde es, ni de qué hora a qué hora. Parque Viva. En Parque Viva. Correcto. Por ahí me pasaron el santo que era de 2 de la tarde a 10 de la noche. Sí, pidan permiso en la casa porque es para largo, ¿verdad? Entonces después no reclamen, ¿verdad? ¿A dónde se pueden conseguir las entradas? En eticket.cr para que estén preparados. ¿Y ya están a la Eticket venta? en español, eticket con CK, ¿verdad? Al final, voy a poner eso. Perfecto. ¿Qué le parece si nos da una probadita entonces de lo que vamos a tener este sábado? Echemos algo, ¿sí? ¿Con qué empezamos? Frágil. Adelante. Deja tu imagen de cristal que nunca podré romper para poder mirar atrás en medio de lo que fui. Sigues engañándote, lo sé. Pero algún día cambiarás. Yo mientras tanto viajaré al lado de la razón, quebrando la imagen de cristal que no nos deja seguir, y ya es tiempo de partir, salir de aquí. Quiero dejarte algo de mí, una promesa de cristal
mucha. Esto representa la música de una época, pero cuénteme, ¿qué era lo que decía esa música? ¿Cuál era el sentir? Bueno, yo creo que antes tal vez se ha perdido un poquito la idea de hacer más letra, hacer más... ahora como que todo es muy entregado, todo se maneja, entonces sí creo que se ha perdido un poquito eso, y antes había más intento de desarrollar la letra, de que no fuera tan... Explícito, ¿verdad? Digamos en las canciones, si son amorosas, yo nunca pongo te amo, te quiero, te extraño, porque me parece que la canción debería explicar por qué te amo, por qué te extraño, por qué, ¿verdad? Entonces, pero bueno, son épocas. Sí, parte del romanticismo de esa época que vamos a revivir entonces en el Viva 90 Fest. Ahora, ¿qué siente un artista como usted de tanta trayectoria? Ver cómo las personas, de hecho yo ahora estaba sentada coreando la canción, entonces, ¿qué siente usted? ¿Cuál es ese sentir cuando está en el escenario de ver que todos están cantando su canción? Es muy bonito porque ya ese tipo de canciones yo creo que ya no son de uno, no son de la gente, entonces... A veces cuando la gente, tengo otros colegas que tocan conmigo y todo eso, a veces me explican, me preguntan, mira, ¿cómo la tocamos? ¿Qué tal es? No se preocupe, esos son buenos músicos, preocúpese de que la música es histórica. Usted se acuerda el primer día que la... Entonces, para mucha gente, para mucha gente fue que con esa canción tuvieron su primer amorío, con esa canción se casaron, con esa canción tuvieron su primer hijo, con esa canción tal vez falleció alguien y tienen que recordar. Entonces, ya no es la canción en sí, es el momento histórico en que se escuchó. Y eso es lo que dice a veces cuando canta la canción y llega la gente al final a tomarse una foto y dice, me volvió 35 años para atrás, porque esta canción tiene 37, de hecho. Ay, qué bonita que es la juventud, ¿eh? Sí. Bueno. Poder revivirla de alguna manera también es especial. Recordemos el lugar y la fecha. La fecha este sábado que viene, sábado 7 en el Parque Viva, eticket.com, eticket.cr para sus entradas, y ya saben que comprar rápido porque se quedan sin campo. Eso, Pato, usted se puso a cantar y aquí vino gente al jardín, se empezó a animar, a todos los fanáticos. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Un honor haber estado acá con vosotros. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Continuamos. Ahora vamos a conversar acerca de uno de los sentidos más importantes que tenemos. Se trata de la vista, y también muy descuidado porque a veces no la cuidamos, no comemos lo que nos puede ayudar a hacer que nuestros ojos tengan una mejor salud, o no utilizamos los lentes cuando son necesarios. Para poder conversar sobre este tema está con nosotros el doctor Roberto Velázquez. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Doctor, cuéntenos primero que nada, ¿cómo hacemos para cuidar los ojos desde que estamos pequeños? Bueno, es muy importante saber que hoy en día la Organización Mundial de la Salud ha dicho pandemia silenciosa. Los ojos están siendo afectados en este momento en todas nuestras familias, especialmente los niños. Y el cuidado de ellos tiene que ser muy importante desde edades muy tempranas. Doctor, ¿por qué no hay que pegarse tanto, por ejemplo, a las pantallas, al celular, a la televisión? A uno le decían de chiquitito, si se queda viendo mucho el televisor, después no va a ver bien. ¿Eso tiene algo de cierto? Completamente. Realmente el problema está en la adicción de toda esta tecnología que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Realmente los niños pequeños que estamos con un enfoque cercano, estamos hablando entre 25 y 30 centímetros, esa es la distancia del brazo. Cuando nosotros estamos teniendo esta visión, nuestro cerebro está produciendo una sustancia que se llama dopamina y lo hace sumamente adictivo para ellos. El problema está en que el músculo no cansa, y al no descansar el músculo genera un crecimiento del ojo, generando una afección a edades muy tempranas. Doctor, se dice que hay que dejar descansar la vista unos 20 minutos, pero la realidad es que uno pasa pegado en el celular horas, o en el trabajo también, en la computadora. Entonces, ¿cómo podemos hacer para realmente darle ese descanso a los ojos y que después no nos pase la factura? Muy importante, recuérdense 20-20-20. Cada 20 minutos que estoy viendo de cerca, por definición para los ojos, si yo con mi mano toco lo que estoy viendo, es cerca. Vamos a descansar 20 segundos viendo más de 20 pies que equivalen a 6 metros. Esa es la famosa 20-20-20. Entonces, si yo estoy haciendo notas, si yo estoy trabajando en mi computadora, si estoy leyendo un libro y ya pasaron 20-30 minutos, nada más es levantar, ver al horizonte,
20 segundos y volver a meter. Solo con algo tan sencillo puedo evitar problemas muy grandes a futuro. Doctor, pasamos mucho en el celular a esta distancia. Esta distancia es la realidad, así pasamos, viendo nada a veces. En este caso, doctor, ¿a qué distancia debería de estar el celular? Realmente la distancia va a depender de tu problema de visión. Si ya tenemos más de 50 años, vas a notar que tu distancia cada vez va a ser más lejos. Sí, a veces uno hace eso es un cansancio o una fatiga visual. Lo que está pasando es que ese cansancio está llegando a edades más tempranas, porque estamos todo el día viendo de cerca. Y al ser una sustancia adictiva, no logramos despegar. Y uno de los problemas más grandes es que creemos que solamente colocando unos anteojos que tienen protector de luz solar ya es suficiente y le damos un permiso extra a nuestros hijos o a nosotros mismos a poder ver más tiempo esas pantallas, y eso no es real. Doctor, veamos porque... Perdón, que tenía el volumen muy alto. Doctor, por ejemplo, en este caso, hablando acerca del televisor, se dice que una distancia de 6 metros tenemos que tener del televisor. ¿Es así? Porque uno normalmente no tiene ni siquiera ese campo en la sala. Correcto. La distancia promedio de una televisión va de 3, 6, 8 metros dependiendo del tamaño de la televisión. Si la televisión es muy grande, tengo que tener una distancia mucho más alejada de nosotros. Pero realmente, si yo ya tengo una televisión a 3 metros, el ojo no va a generar ningún cambio estructural a largo plazo. Pero sí genera un cambio estructural si lo estoy viendo a 30, 40, 50 centímetros. Muy bien, entonces sería el celular el que más nos afecta por la distancia tan cercana. Sí, ¿es así? Correcto. No solamente el celular, cualquier trabajo que mis ojos estén haciendo de cerca, ya sea una lectura, ya sea una pintura o sea un dispositivo electrónico, es lo que me va a generar el cambio estructural. Y creo que eso es un énfasis muy importante. Si el ojo crece, por cada milímetro que el ojo crezca, equivale a 3 dioptrías de miopía. Eso es suficiente para yo no poder ver a 2, 3 metros. Entonces, si nuestros hijos de edades de 10 años para abajo están cerrando los ojos, se están acercando las cosas o tienen dolores de cabeza, es muy importante acudir a una valoración oftalmológica o incluso en una óptica para que vea si esa persona tiene o no tiene miopización. Vea lo que pregunta doña Ana. Ella tiene problemas para ver de lejos. Dice que le diagnosticaron queratocono, que está apenas iniciando. ¿Se puede corregir ambas cosas? Vamos a ver, el queratocono es una hernia en el ojo y se produce por rascarse los ojos. Lo primero que tiene que hacer usted, doña Ana, es no se rasque los ojos, porque si no le va a salir una pancita en el ojo que es la hernia. Querato es una terminología que es córnea y cono es una figura geométrica. Yo me induzco la deformidad y sí hay formas para corregir el queratocono hoy en día. Pregunta doña Yesenia si se tiene los ojos secos, si hay que usar algún tipo de lente contraluz, si los celulares o las computadoras le pueden afectar. Correcto, excelente pregunta. Los anteojos que protegen contra luz ultravioleta que estamos usando hoy en día sí nos protegen contra el ojo seco. Sí nos protegen contra esos cambios que llegan de noche. Por eso es que hoy en día nos acostamos cada vez más tarde. Estamos sobreestimulados. A nivel del ojo, la melatonina se produce y si esa luz no es filtrada por esta luz o estos anteojos ultravioletas, me producen dormir más tarde y mucha resequedad. Entonces es importante usarlos si voy a estar expuesto y ya tengo antecedentes de resequedad ocular. ¿Todo el mundo debería de utilizar lentes para poder repeler la luz solar? Las personas que están alrededor de brillos muy intensos, los que trabajan en el campo, en el mar, en el río, los que están en lugares donde hay un asfalto y hay mucho brillo, lo ideal es tener anteojos oscuros, especialmente polarizados. ¿Y qué tipo de lentes deberíamos de buscar? Porque hay de todos los precios y tamaños. Realmente un anteojo polarizado es una forma muy sencilla. Usted va al lugar que le van a vender sus anteojos, usted agarra el lente, pone algo que tenga una pantalla y lo gira nada más unos 15 grados. Si la imagen desaparece, tiene un filtro polarizado. La marca es secundario. Lo importante es que en este movimiento la imagen se desaparezca. Si es así, sí está siendo polarizado. Hay una persona, pregunta Majo, que tiene autismo y también ve ella que tiene los ojos medio cerrados.
Me imagino que es que hace este movimiento con los ojos y además un ojito rojo. ¿Cómo puede saber, en este caso, si será que tiene algún problema visual? 2 datos de alarma. La sensibilidad a la luz y ojo rojo habla de inflamación. Lo ideal es que acuda a un oftalmólogo para que le valoren, porque muy posiblemente tiene un cuadro inflamatorio producido por una alergia crónica o incluso puede ser una infección. ¿Usted mediante el examen oftalmológico podría determinar esto? Tal vez si la persona pues no le puede indicar exactamente la información de lo que está viendo o no. Hoy hay tecnología suficientemente buena para poder ver cómo ve la persona. Y nos puede decir exactamente dónde está el problema, si es en la parte donde entra la luz, si es la parte donde se procesa la luz o si es la parte donde se recibe la información de la luz. Dice doña María que se operó los ojos, que cuánto duran esos efectos secundarios, ya tiene 3 meses de haberse operado. Dependiendo de qué llama ella efectos secundarios, si es principalmente de noche, que ve halos alrededor de las luces, hay que ver si es una cirugía hecha para corregir los anteojos o para quitar una enfermedad o una patología, por ejemplo, una catarata. Bueno, sí, tal vez doña María nos puede explicar ahí cuál fue la cirugía que le hicieron. ¿Cuáles son esos alimentos, doctor, que deberíamos de consumir si queremos tener una buena salud visual? Bueno, esa es una excelente pregunta. Hay 3 elementos importantes y aquí trajimos una muestra. Es principalmente el omega 3. El omega 3, los pescados, por ejemplo, ¿verdad? Hay inclusive sustitutos de omega 3 que me van a evitar la resequedad ocular. Una de las condiciones más frecuentes en nuestra consulta. Lo segundo, lo que ya normalmente conocemos, la famosa vitamina A, que es coma zanahoria y va a tener una salud visual. La vitamina A principalmente es para esa función de noche, para tener una visión un poco más clara de noche. Y tenemos otros alimentos que poseen lo que llamamos la vitamina D. Esto es un mensaje muy importante. Si queremos ojos sanos, empezar de edades tempranas, los alimentos son fundamentales, pero si no tenemos sol, la vitamina D no se activa y no sirve para nada. No dejemos a nuestros niños jugar en casas, no dejemos a nuestros niños jugar en espacios cerrados con luz artificial. Deben de salir afuera, tienen que recibir sol y la Organización Mundial de la Salud ha dicho que con 1 hora y media de sol en la población infantil es suficiente para controlar la miopía. A jugar en el patio, embarrialarse, ¿verdad, doctor? Así es. Hablemos acerca del tema de las cataratas. ¿Cómo una persona se puede dar cuenta si le está empezando? Las cataratas normalmente promedio van entre los 60, 70, 80 años y empieza uno a tener una pérdida de visión. Lo primero que hago es pensar que mi anteojo ya no funciona. Voy a un centro donde me hacen anteojos y no me logran corregir al 100%. Esa es la primera manifestación de que voy perdiendo mi visión, posiblemente por catarata. Encender muchas luces, ese es otro signo. Si estamos con nuestros familiares mayores y vemos que nos dicen, encienda la luz porque no veo, otra manifestación de catarata. Don Edrián nos está preguntando por qué a la mamá la operaron precisamente de cataratas en los 2 ojos y ahora le están llorando mucho los ojos. ¿A qué se debe? Puede haber una sobresensibilidad por la estimulación de tener una catarata muy grande y ahora el lente intraocular, que es el lente que se sustituye al de nacimiento cristalino, puede generarle sensible. Si además tiene ojo seco, va a haber un sobrelagrimeo. Entonces es muy importante la revisión, decirle a su médico si ella está padeciendo de resequedad ocular. Que por cierto usted ahí tiene el ejemplo, doctor, de ese lente intraocular. Correcto. ¿Puedes levantarlo, por favor? Claro que sí. Hoy en día estos lentes son bastante modernos, tienen funciones como los anteojos y tenemos lentes que pueden corregir una sola distancia y tenemos lentes que pueden corregir varias distancias, como ese anteojo que llamamos progresivo, que tiene diferentes visiones. Entonces, hoy en día una persona con catarata tiene la capacidad de operarse de catarata y ya no depender más de anteojos, tener una visión de lejos y tener una visión de cerca. Ese sería pues un ejemplo de lo que va a sustituir. Voy a pasarme para acá para que veamos también, porque aquí usted nos trajo un ejemplo de las cataratas, de cómo se ven las cataratas. Correcto. Esto es un lente que está dentro del ojo, es transparente. Este lente es normalmente hasta los 40, 45 años funciona perfecto.
Una vez que el lente empieza a desarrollarse, de los 55, 65 empieza a deteriorarse y viene lo que llamamos la presbicie o visión cansada. Y ese es el lente que se empieza a poner blanquecino en las áreas periféricas. Normalmente no lo conocemos o no lo vemos o no sabemos más que estamos estirando la mano. Una vez que se empieza a desarrollar el proceso, llega al término final y es lo que conocemos con el nombre de catarata. La catarata es una opacidad real al paso de la luz. Entonces, si yo tengo una estructura que tiene que filtrar la luz, si yo tengo una opacidad, no logramos ver. Entonces, hoy en día los médicos lo que hacemos es sustituimos ese lente y colocamos el lente intraoculi dentro del ojo. Este lente queda dentro de esa bolsa natural del ojo y con las propiedades que tenemos y las nuevas tecnologías podemos hacer que una persona mayor de 80, 90 años logre ver como una persona joven nuevamente. Muy bien. Hablemos también acerca de la pregunta que nos está haciendo en este momento Ania. Dice que el bebé en julio tuvo una ptosis palpebral y que ahora en Navidad le regalaron una tablet. Sí, podría utilizar la tablet, aunque sea 1 hora al día. Ya tiene los 2 ojitos bien. Muy bien. Una de las preguntas más frecuentes en la consulta es ¿a qué edad le doy una tablet a mi hijo? De los 0 a los 2 años, no. Así de fácil. No. No. De los 2 a los 6 años, 1 hora. De los 6 a los 12, 15 años, 2 horas. Y estamos hablando que es fuera de la parte académica, porque entre más grande van avanzando, pues empiezan a introducir la tecnología en la escuela. Pero tiene que ser, por cada hora jugada tecnológico, tiene que haber 1 hora jugada afuera. Ok. Es ¿Y la tiene que única descansar en medio del juego en la tablet? 20, 20, 20. Ah, muy bien. Entonces, doña Ania, va a tener que guardarle la tablet al chiquito, escóndasela donde no lo vea, ¿verdad? Es a partir entonces de los 2 años que se la puede dar. Antes de los 2 años, no. Y como tiene 2, no se puede. Ni modo, doña Ania. Vamos a hablar también acerca acá de doña Rosa Iselia, que nos está preguntando porque ella tiene una catarata y le dicen que además tiene dislexia y que no le sirven los lentes. ¿Qué será lo que está pasando? Bueno, si tiene una catarata definitivamente y está teniendo dificultad con los anteojos y no está viendo bien o interpretando bien las cosas, creo que es prudente valorar una cirugía para mejorarle su calidad y capacidad de visión. Dice don Fabio que tiene dentro del ojo como una basura. Se pone gotas, pero no se le quita. ¿Qué será? Esa es una de las preguntas de urgencias más frecuentes. Sensación de cuerpo extraño puede haber muchas causas. Si con un lubricante, ponerme 2, 3 gotas seguidas, que hay un sobreexceso de lágrima, no se lava el ojo, normalmente puede estar ya incrustado en algunas capas y hay que quitarlo manualmente. Fanny tiene 27 años, dice que si se puede realizar esa operación, ya que utiliza lentes y tiene una miopía alta. Sí, después de los 21 o 25 años, el ojo estructuralmente deja de crecer. Si lleva 1 año y no tiene cambios visuales, realmente se puede hacer varios tipos de cirugías para corregir el problema de la miopía, aunque sea alta. Existen ya tecnologías que corrigen miopías altas, inclusive hasta los 18 o 19 grados de dioptrías. Dice doña Rocío que ella tiene 65 años, es anticoagulada y con anteojos o sin anteojos ve borroso. ¿Por qué será? Probablemente puede tener una catarata pequeña, principalmente en la parte posterior, que es la causa más frecuente de que la visión no mejora. Y aunque esté anticoagulado, y esta es otra pregunta muy importante, el ojo es un órgano fenomenal, porque donde nosotros hacemos las cirugías para quitar las cataratas, no hay sangre involucrada. Entonces, una persona anticoagulada perfectamente se puede hacer un procedimiento de catarata con una herida pequeña de 2 milímetros que no requiere una sutura y que podemos resolver el problema en 5 minutos sin tener que hacer anticoagulación. Doña Beatriz tiene miopía y astigmatismo, utiliza lentes. Actualmente, cuando necesita hacer algo, pone más luz de lo normal, de lo que utilizaba antes. ¿A qué se debe? Cataratas. Puede ser el inicio de cataratas. Así es, correcto. ¿Y se puede hacer algo de manera preventiva en el caso de ella? Son como las canas y las arrugas. Es un proceso natural de la edad y
difícilmente tenemos un proceso de regresión hasta la fecha, no sabemos cómo. Ok, dice doña Sandra si se puede regenerar la degeneración macular. Eso es un tema muy complejo porque la degeneración lo que me está diciendo es que me estoy haciendo viejo en el receptor del ojo y normalmente tiene factores hereditarios y factores, digamos, ambientales. Lo ideal es tener una dieta rica en vitamina A, en luteína, zeaxantina, que son antioxidantes específicamente para el ojo, para tratar de mantener el metabolismo y la funcionabilidad de esa mácula. Regresión, todavía no tenemos nada demostrado que pueda regresar la degeneración macular. Doña Idalia pregunta que qué significa cuando se sienten como punzadas en la vista. Normalmente, ojo seco se puede manifestar con punzadas. Pueden ser, si es en la mañana, cuando me levanto y tengo una sensación de ardor quemante y dolor y punzante, significa que hay un proceso inflamatorio asociado. Pero si es al final del día, cuando estoy trabajando en un set donde hay mucha luz blanca, LED, y tengo un cansancio, significa un ojo seco evaporativo y ahí el lubricante es donde me puede ayudar. Doña Sara, cuando sale a las 6 de la tarde del trabajo a esperar el bus, tiene que entrecerrar los ojos porque no ve muy bien. ¿A qué se debe esto? Eso es miopía y eso es porque cuando hay poca luz, como una cámara, cuando queremos enfocar en un área donde no hay poca luz, tenemos que abrir el obturador, en el ojo se llama pupila, se abre la pupila, aumenta la profundidad de enfoque y eso es una miopía inducida fisiológica. Por eso es que cierra los ojos para tratar de compensarla. Doña Karen dice que ella ve como una arañita, como una culebrita, negra, no sé qué será, dice que es en el lado derecho, en el ojo derecho. Muy bonita pregunta. Todas esas sensaciones de arañitas, sensación de basura, mosquitas flotantes que se mueven conforme pasa en los fondos blancos, es el gel que está dentro del ojo, que por rascarnos los ojos, por hacer un esfuerzo muy fuerte, esas fibras de colágeno se van desprendiendo. Como es un paso de luz y genera una sombra, vemos esa sombra. No le ponga atención, sin embargo, si esa sombra está asociada a destellos de luces como si fuera un flash, cierro el ojo y no mejora y se mantiene la luz, es un problema en la retina y es muy importante que acuda a su oftalmólogo. Dice doña Mildred que tiene varios días de tener una molestia, como si tuviera una basura en el ojo. Ya ha utilizado gotas, pero no se le quita. ¿A qué se debe? Podría ser un proceso inflamatorio crónico que genera una sensación de basura o una alergia crónica. Ideal, consulta al oftalmólogo para que le dé un tratamiento adecuado. Fabián nos está saludando desde Guanacaste, de Liberia. Muchas gracias por vernos, Fabián. Que nos está preguntando cuáles consejos le da a las personas que andan en moto para los ojos. Muy importante protección. La protección es fundamental. El motociclista está expuesto a grandes velocidades, a exposición directa de los ojos. Deben de tener un anteojo protección para evitar que el ojo sufra algún daño. Entonces, ¿qué debe de llevar? ¿Como algunos lentes o...? Normalmente hay cascos que tienen protección para la vista o algunos anteojos especiales para motociclistas. Dice Edgardo que ve basura en la vista, como una telaraña. ¿Qué será eso? Es parecido a la pregunta anterior. Esas moscas flotantes es ese líquido que se va desprendiendo, que queda flotando y que a la hora que la luz entra, genera esa sombra. Dice Johan si existen secuelas después de padecer de conjuntivitis. Sí, puede haber secuelas dependiendo del grado de la conjuntivitis, existen muchos tipos. La palabra conjuntivitis significa inflamación de la parte que cubre al ojo. Pueden ser producidas por bacterias, virus, hongos, por alergias. Dependiendo de cuál tipo de inflamación, puede o no puede haber una secuela. Doctor, muchísimas gracias. Aquí nos quedamos contestando las preguntas que nos quedaron por ahí. Gracias. Muchas gracias. Diego. ¿Se ha preguntado usted, bueno, si quiere vivir en un condominio, por ejemplo, o si ya vive en uno, las normas y las reglas por las cuales se deben regir las personas que viven en uno son confusas, no siempre nos quedan claras? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero pintar la fachada? ¿Qué pasa si yo quiero levantar un muro al frente de mi casa? Todos esos temas los vamos a aclarar hoy con el licenciado Ricardo Víquez, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, Diego. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Es un placer estar acá. Licenciado, cuénteme, ¿qué normas básicas debe conocer la gente que rigen
lo que son el tema de los condominios, de vivir en condominios. Bueno, el tema de los condominios es un tema complejo muchas veces, la gente generalmente tiene muchísimas dudas sobre estos temas, pero lo básico que usted tiene que saber, por lo menos en Costa Rica, para comprar un condominio, es entender que hay una ley de propiedad en condominio, hay un reglamento general de condominios y hay un reglamento interno. Entonces, cuando usted está viendo un condominio, esto es esencial que usted lo sepa. Licenciado, ¿qué pasa cuando yo quiero levantar un muro? ¿Cuándo me toca a mí y cuándo también le toca al condominio levantarlo? Bueno, si es necesario, probablemente le va a tocar al condominio, ¿verdad? Pero hay que diferenciar algo, hay que diferenciar el área privada de las áreas comunes y las áreas externas. Generalmente las áreas comunes y las áreas externas es en cuanto al condominio el que es responsable, pero si es algo de propiedad privada, que bueno, ahí aplican restricciones, ¿verdad? Levantar un muro probablemente no lo va a poder hacer, pero si es propiedad privada le va a tocar a la persona o al condominio. ¿Qué pasa si yo quiero pintar la fachada diferente al resto de los vecinos del condominio? ¿Puedo hacerlo o no se puede? Normalmente no, ¿verdad? Normalmente no lo va a poder hacer, y esto porque los condominios tienen sus reglas y generalmente las fachadas no pueden ser modificadas. Pero si usted lo quiere hacer, si está la posibilidad, lo recomendable es que usted primero le pida permiso al condominio y dependiendo de esa respuesta, pues usted puede o no puede hacerlo. Si hay, por ejemplo, una tapia, qué sé yo, tapias de color verde, y yo digo, no, pues a mí no me gusta el verde, yo quiero cambiar esa tapia que tiene una altura más o menos de 1 metro y quiero poner de un color negro, por ejemplo, ¿eso se puede hacer? No. Normalmente no, vuelvo y repito, ¿verdad? Igual, siempre hay que ver esto, hay que tener muy en claro esta parte de la propiedad privada y las áreas comunes y la propiedad externa del condominio, ¿verdad? Si la tapia es de su casa, ¿verdad? O de su parte del condominio, igual tendría que pedir permiso, habría que ver, generalmente el condominio le va a decir que no, porque ellos tienen sus reglamentos y estructuralmente los condominios tienen que estar iguales normalmente, ¿verdad? Licenciado, hay personas que tienen en los condominios, viven y tienen un jardincito y se quejan de que no los dejan sembrar matas. ¿Eso está regulado o se puede pelear? Podría pelearse dependiendo de, ¿verdad? Habría que ver qué tipo de matas también, porque si son un poco exóticas, si van a hacer o alterar la decoración del condominio, si estructuralmente puede afectar en algo, si está en un área común o incluso si está en una parte externa, pues ahí habría que hablar con el condominio. Siempre lo importante es el diálogo en cuanto a lo que es propiedad en condominio, primeramente con el condominio para poder saber realmente qué va a poder hacer. Licenciado, hay condominios que tienen aceras que pasan por, digamos, por afuera de nuestras casas y una partecita que está dentro de la casa o casi ingresando en la parte del condominio de la persona. ¿A quién le corresponde el mantenimiento de esas aceras? Si es externa, le va a corresponder al condominio. Pero hay condominios de condominios, ¿verdad? Están los edificios que normalmente no tienen aceras internas, ¿verdad? Pero están los condominios que son varias casitas dentro de una finca una finca madre, que son pequeños filiales. Y puede haber alguna acera, por ejemplo, que de la acera externa a la entrada de la casa, pues si está en la propiedad privada, eso le va a corresponder al condominio. Licenciado, Kenneth nos está diciendo en Facebook, estamos en este momento, nos dice que él tiene una propiedad y que él está dentro de un condominio y que él desea alquilarla en Airbnb, la plataforma, pero que el condominio no lo dejan. ¿Qué puede decir al respecto usted? Habría que revisar el reglamento del condominio, porque esto no lo va a regular ni la ley de propiedad en condominio ni el reglamento general del condominio, ¿verdad? Habría que ver el reglamento interno, a ver dónde está la prohibición, porque también tenemos que tomar en cuenta algo. A veces el condominio puede decir que no, pero tiene que fundamentar por qué no, ¿verdad? Entonces tiene que estar dentro del reglamento. Si este tipo de prohibición no aplica dentro del reglamento, pues en teoría él debería poder, y si es así, primero que lo hable con el condominio, ya lo hizo, le dijeron que no, puede elevar el asunto a la asamblea del condominio, que este es el ente más grande, ¿verdad? O más alto del condominio, y si aún así, pues la respuesta sigue siendo no, infundada, pues puede inclusive ir a la vía judicial. ¿Y qué tipo de modificaciones sí podemos realizar sin necesidad de pedir un permiso a la junta directiva del condominio? Algunas cosas internas, por ejemplo la pintura, en algunos casos, decoraciones internas del condominio. Probablemente la parte estructural que no afecte, ¿verdad? También lo puede hacer.
Porque lo externo sí, ya si afecta la estructura, la seguridad, las áreas comunes, la fachada, pues en esos casos, pues generalmente no se va a poder modificar nada. O sea, usualmente una fachada de un condominio no la podemos pintar como queramos, tiene que ser el color establecido del condominio. Correcto, y esa parte es importantísima, porque nosotros tenemos que entender que son parte de las reglas de los condominios, ¿verdad? Hay una igualdad entre condóminos y por eso es que normalmente los condominios, pues tienen, ¿verdad?, su propia fachada, su propio color, su propia estructura, y por eso no pueden ser modificadas. Licenciado, entonces, ¿qué cambios sí podemos hacer dentro de un condominio? Dentro de un condominio, los internos, ¿verdad? Vuelvo y repito, la pintura muchas veces va a poder pintar, igual siempre va a tener que pedir permiso, ¿verdad? Es lo recomendable, mira, quiero pintar adentro, esta pared blanca no me gusta, quiero pintarla verde, por ejemplo. Entonces, muchas veces, dentro de la estructura del condominio, sí, el espacio interno. Ahora, si son cosas que van a modificar la estructura, hacer una pared interna u otras cosas, ahí probablemente sí va a tener más problemas. Eso le iba a preguntar, licenciado, porque ¿qué pasa si yo quiero dentro de mi condominio levantar un muro ya dentro de la casa por X o Y razón? Pero obviamente para levantar ese muro yo necesito traer arena, tenerla fuera del condominio, que me preparen el cemento afuera. ¿Qué problemas podría tener ahí? Bueno, como le digo, si hay permiso no va a haber ningún problema, ¿verdad? Pero por eso es que también tenemos que analizar los reglamentos del condominio y pedir el permiso al condominio. Pero si no hay permiso, si usted está levantando la pared porque quiere y porque usted dice es mi propiedad, no hay regla que me impida estar en mi propiedad, pues sí las hay, ¿verdad? Esa es la noticia. Ya ahí es diferente y podría exponerse inclusive a multas, inclusive el condominio podría sancionarlo a que no solo quite la pared, sino que vuelva a poner todo tal y cual está. A veces esos reglamentos se consideran hasta como un abuso por parte de algunos condóminos. ¿Ese condominio puede hacer algo, ejecutar alguna medida al respecto sobre el reglamento de los condominios? Claro, es que al final de cuentas tiene que ser fundado, ¿verdad? Y el reglamento de los condominios también tiene que ser certificado, ¿verdad? No puede ser nada más que quisimos escribir ahí 3 artículos y esos 3 artículos me dan total poder, ¿verdad? Hay cláusulas que pueden ser abusivas, puede haber un reglamento abusivo y se puede denunciar perfectamente. Nos pregunta Jennifer en nuestras redes sociales, si un condominio está atrasado en sus cuotas, ojo, ¿puede hacer un cambio en su propiedad, un cambio en la parte externa? En la parte externa, yo creo que ni siquiera a veces estando al día, ¿verdad?, con las cuotas. Pero eso va a depender del reglamento interno. Entonces, lo que yo le aconsejaría a Jennifer es, lea el reglamento interno y ahí usted se va a dar cuenta si puede o si no puede hacer alguna modificación. Nos pregunta Angie, ¿qué pasa cuando el servicio de seguridad no está notificando cuando va a recibir visitas y ya se ha hablado por todos los medios, sin embargo el problema persiste? Bueno, ahí sería ir a la asamblea del condominio, asistir y exponer el caso. Entonces la asamblea debe solucionar esto y si no, pues tocará ir por vía judicial. Ahora, licenciado, en algún momento pasa de que tal vez un condominio pues tiene permiso de hacer su corrección de su trabajo interno, pero vienen y me pasan a la par mía el tema del cemento, me dejan cemento ahí en la parte que ya es o pública o inclusive dentro de mi propiedad. Chorros de cemento, chorros de pintura, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Hasta dónde se puede exigir ese cambio por parte de la persona? Bueno, siempre el diálogo es lo primero, ¿verdad? Va primero a la parte del condominio, la administración del condominio, y ustedes les ponen la queja, mira, este vecino está haciendo este arreglo, si bien es cierto tiene el permiso y todo, pues sí, te está afectando la estructura del condominio en la parte externa mía, ¿verdad? Entonces, ese vecino o esa persona que chorreó el cemento ahí, pues puede tener multas, puede tener alguna sanción, ya en casos extremos, pues sí, inclusive ir a la vía judicial. Licenciado, nos están haciendo una pregunta muy interesante. Dice Christopher, si una persona está atrasada en sus cuotas condominales, ¿se le puede quitar el agua? O más bien, que está atrasado con el pago del agua, ¿verdad? Que usualmente se paga de manera conjunta, por lo que marca el medidor. ¿Se le puede quitar el agua? Bueno, el agua es un derecho humano, ¿verdad? Entonces eso es un tema muy, muy delicado. En realidad, si no la pagó, pues obviamente se la pueden quitar, ¿verdad? Como cualquier servicio público, si usted no lo paga, se lo pueden suspender. Pero si usted lo tiene pago y tal vez, no sé, quieren hacer, y me pasó con un cliente, quieren hacer tal vez que está atrasado las cuotas y entonces lo quieren echar por A o por B. Entonces hacen este tipo de acoso, ¿verdad? Por decirlo así, le quitan el agua, le quitan la luz, este tipo de cosas, pues ahí ya es un tema muy, muy delicado y el condominio se puede ver en serios problemas. Vea lo que nos está diciendo Laura.
comprar en condominio no sirve, a cada rato le ponen a uno peros, hasta los que van a llegar a la casa, nos dice Laura. Bueno, Laura, es factible, ¿verdad? A veces comprar un condominio por otras razones. Está la seguridad, por ejemplo, y hay áreas comunes. La tranquilidad, sí, el digamos, coworking, ¿verdad? Que algunos tienen piscina. Entonces, tiene algunas ventajas. Lo que pasa es que cada quien va a analizar qué tanta ventaja tiene y qué no, ¿verdad? Sí, lo que sí es cierto es que es un poco limitado en cuestiones de permisos. Licenciado, le agradezco por haber venido a compartir este tema tan interesante con nosotros. Muchas gracias. Todo gusto, Diego. Gracias a todos. Maricris Rodríguez Rojas. Aquí presente, Diego, vea de lo que vamos a conversar. Muchas veces le prestamos atención a nuestra salud física y eso está bien. Lo que pasa es que dejamos de lado la salud emocional y a esa también hay que prestarle atención porque muchas veces es el origen de diferentes enfermedades. Para conversar de este tema con nosotros, está con nosotros la psicóloga Yorleni Ureña. Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Todo bien, gracias a Dios. Primero que nada, ¿por qué solemos ser tan responsables con nuestra salud física y la verdad que dejamos un poquito de lado la salud mental? Bueno, se nos han hecho muchas campañas publicitarias digamos acá en Costa Rica, de la Caja, ¿verdad? Mucha conciencia hacia la salud física, hacia la alimentación, pero la salud mental se fue dejando de lado. El tema de la salud mental vino en auge, vino creciendo después de que pasamos la pandemia. Cuando vino la pandemia y todos nos quedamos encerrados en casa, las personas empezaron a notar que estaban enojados, tristes, malhumorados, que había demasiado cansancio, que habían problemas para convivir. Entonces, posterior a la pandemia, fue que hubo una conciencia más clara de que era tan importante lo físico como lo mental. Y ahí es donde ha venido a incrementarse un poquito más esta conciencia tan importante, porque sin salud mental no tenemos salud física. Eso es algo importante de saber. ¿Cuáles son esas señales que podemos ver, señales emocionales comunes que nos dicen que aunque estamos bien físicamente, no estamos bien emocionalmente? Emocionalmente. Bueno, son muchísimas, pero bueno, irritabilidad, tensión, personas que andan enojadas constantemente, que contestan feo, que estamos manejando y andamos gruñones, impacientes, por ejemplo, pero también perder como el placer hacia las cosas cotidianas, hacer todo por hacerlo, que nada te dé ilusión. Hay una sensación como de vacío, una sensación como de desesperanza. Esos son indicadores de que yo no estoy bien, porque idealmente las personas debemos de tener motivación, debemos de tener alegría de venir a trabajar, de ver a nuestros hijos, alegría así sea de hacer el almuerzo, de limpiar la casa. Debemos sentir bienestar, debemos sentir placer de hacer esas cosas y algunas cosas obviamente no nos van a gustar. Pero cuando ya yo tengo una salud mental dañada, nada me causa alegría, bienestar, esperanza, y entonces la gente le manifiesta a uno, estoy como viviendo por vivir. Eso como es en una automático. Señal, como en piloto automático. ¿En qué momento el estrés, porque seamos realistas, hay un estrés cotidiano del día a día, empieza ya a pasarse de castaño oscuro, a ser un problema de salud? Sí, el estrés lo vamos a tener todos siempre, pero ya se vuelve algo que tenemos que ponerle atención cuando ese estrés está afectando funciones básicas de mi cuerpo. Por ejemplo, cuando el estrés no me deja dormir bien, porque entonces no concilio el sueño, me despierto 3, 4 veces durante la noche, me acuesto y estoy rumiando pensamientos. Esa es una señal de que mi estrés está muy alto. Otra señal, por ejemplo, es cuando empiezo con muchos dolores musculares, sobre todo dolores en la espalda, dolores en el cuello, contracturas, señal de estrés. Brotes en la piel, tal vez en los chicos más jóvenes, acné,
en población más alta, irritabilidad en la piel, todas estas enfermedades autoinmunes, la fibromialgia, todo esto tiene que ver con el cuerpo pidiendo ayuda, el cuerpo pidiendo auxilio. Cuando se afecta también, por ejemplo, nuestro sistema nervioso, se afecta también todos los procesos de alimentación y todos los procesos cognitivos. Mi memoria, mi atención, mi concentración, mi capacidad de responder, ando más lento, ando como en un letargo. Eso tiene que ver con como señales de estrés. laguneado. Exacto. Ok. Doctora, ¿qué pasa cuando uno se hace algunos exámenes porque no se siente bien? Tal vez uno dice, quizás tengo anemia o alguna cuestión está pasando, pero resulta que los exámenes salen bien, pero uno no se siente mejor. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Bueno, hay que saber distinguir de acuerdo a las edades, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de las personas que son un poquito más maduras, personas de 45, 50, 60 años, hay un cansancio que es normal. Mujeres que estemos pasando la transición hormonal, vamos a sentir un cansancio que es normal. Pero si ya mis exámenes médicos están bien y yo siempre estoy cansada, siempre estoy cansado, no tengo ganas de levantarme de la cama, ya no es cansancio, sino que es como una fatiga, ¿verdad? Si yo pudiera, no hago nada. Si yo pudiera, me quedo acostado todo el día o tirado en un sillón todo el día. Ese cansancio no es normal, que viene acompañado de la apatía, viene acompañado de no quiero nada, no me interesa salir con los amigos, no quiero sacar al perro, o sea, esa apatía hacia la vida y ese cansancio permanente es una señal de que nuestra salud mental no está bien y el cuerpo nos está pidiendo ayuda. Sabemos que lo ideal es ir a terapia, pero ¿qué pasa si es el caso como el que nos expone Mara? Ella tiene 5 meses de estar desempleada y a veces siente que no tiene ganas de vivir, no tiene ganas de nada. ¿Qué puede hacer desde su realidad? Porque seamos realistas, para ir a terapia hay que tener un poquito de dinero. Ajá. Hay cosas que puede hacer para ella y para todas las personas. Ahorita con el internet tenemos muchísimos recursos que podemos utilizar. Por ejemplo, para mí es muy importante y ya hemos visto desde la psicología que el ejercicio físico es una base fundamental de la salud mental. Las personas que se mueven, las personas que hacen ejercicio generan serotonina, generan dopamina, generan sustancias que nos dan una sensación de energía y de bienestar. Entonces, número 1, el ejercicio no es negociable. ¿Qué necesitamos? Unas tenis para salir a caminar. Eso es todo. Entonces, número 1, muévase, haga ejercicio, no se quede encerrada en casa. Número 2, conecte con la naturaleza. Busquemos ver los árboles, busquemos sentarnos en un parque, busquemos escuchar las aves, busquemos respirar en medio de la naturaleza. La conexión con la naturaleza baja nuestros niveles de estrés. Número 3, y lo pueden utilizar todas las personas por medio de las plataformas de YouTube, de Spotify. Todos, yo creo que ahora tenemos un celular. Busquen técnicas de meditación, respiración o mindfulness. Técnicas cortas de 8 minutos, de 10 minutos que le permita a ella conectar con la respiración, meditaciones de gratitud que son muy importantes porque nos conectan con lo que sí tengo aquí y ahora. Y hacer este tipo de meditaciones, 10 minutitos en la mañana, 10 minutitos en la noche, hace que la mente se salga de esos pensamientos repetitivos y pueda entrar en estados de bienestar. Entonces sí hay cosas que se pueden hacer. Sí, cosas que se pueden hacer, Mara. Adelante, vamos. Levántese, haga ejercicio, usted puede lograrlo. De verdad que sí, usemos las herramientas en YouTube, vaya, busque pilates en casa, lo que sea. Muévase, abrace un árbol. Aquí estamos, Mara, para apoyarle. No se quede ahí donde está, se puede salir adelante. Hablemos acerca de todas estas personas que se viven cuidando mucho, comen bien, se toman las pastillas, se hacen los exámenes y salen perfectamente, pero resulta que se siguen sintiendo mal. ¿Qué está pasando, doctora? ¿Cómo nos damos cuenta y por dónde arrancamos? Sí, ahorita como estamos en una
cultura muy hacia el cuerpo. Es muy curioso porque vemos poblaciones jóvenes que invierten en proteína, que invierten en el gimnasio, que invierten mucho en la salud física, pero como te decía hace un rato, sin salud mental no hay salud física. Esto tenemos que tenerlo clarísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la salud mental es un estado de bienestar. La salud mental me permite llevarme bien con las personas, con mi pareja, con mis hijos, con mi jefatura, con mis compañeros de trabajo. La salud mental me motiva, me da ilusión hacia planes, hacia proyectos, me dan ganas de vivir. Entonces, si una persona se cuida mucho en lo externo, invierte mucho en su cuerpo, pero está depresiva, está triste, entra en cuadros de ansiedad, empieza a sufrir ataques de pánico y uno dice, ¿pero cómo? ¿Pero por qué? ¿Verdad? Es menos probable, ¿verdad? Porque las personas que hacen deporte son más estables, pero no están exentas jamás, ¿verdad? Entonces, las dos cosas deben de ir de la mano. Vos puedes verte muy bien por fuera, pero ¿cómo te sientes? ¿Sientes ilusión? ¿Sientes esperanza? ¿Tienes planes? ¿Tienes proyectos? ¿Estás motivado? Eso es otra cosa que puede hacer Mara. Y todas las personas, busquemos cómo motivarnos. La mente, el cerebro necesita ilusionarse por algo. Así sea tener un jardín. Tener un proyecto. Tener un proyecto, exacto, tener un proyecto de vida. Bueno, en este momento no tengo trabajo, pero cuando tenga trabajo voy a ahorrar y me voy a hacer mi jardín. Pero cuando tenga trabajo voy a meterme a un curso de inglés, voy a meterme a un curso de baile, voy a meterme a unas clases de guitarra. La mente necesita vivir con ilusiones, con proyectos y con planes que le den pasión hacia la vida. Inclusive hay cursos gratis también en internet, para mientras tanto va encontrando ese trabajo que Dios primero muy pronto le va a llegar. Bueno, perdón, y eso que dicho que lo dijiste, porque hay muchos recursos gratuitos. En todas las municipalidades de todos los cantones hay oficina de la mujer. Entonces, en mi caso, que trabajo mucho con mujeres, siempre les digo, busquen la oficina de la mujer de su cantón y pregunten cuáles cursos, a veces hay acompañamiento psicológico y grupos de apoyo totalmente gratuitos. Ay, sí, estar en grupo es de lo más precioso también para la salud mental. Hablemos también del tema de que muchas personas pasan años sin prestarle atención a la salud mental. Y es que es un tema que, como lo dice la doctora, hasta hace poquitos años ya se puso como en auge, en moda. Entonces, ¿qué pasa cuando tal vez esas heridas se vienen arrastrando desde hace tantos años? ¿Por dónde se empieza con una situación así? Muchos de estos comportamientos de fortaleza, de yo puedo con todo, de yo no necesito ayuda, son mensajes que recibimos, como vos lo acabas de decir, desde pequeños. En nuestra infancia, nuestros papás nos enseñaron que tengo que ser fuerte, que no tengo que quejarme, que tengo que ser valiente, sobre todo las mujeres. ¿Cómo se vive en las dos personalidades? El hombre, por naturaleza, en su masculinidad, se le enseña que él no puede ser vulnerable, que él tiene que ser fuerte y que él tiene que resolver. Por eso a los hombres les cuesta más acceder a servicios médicos en general. La mujer, por otro lado, se le enseña que ella vino a sostener, que ella vino a cuidar a los hijos, a cuidar a los papás en su vejez, a cuidar a la familia. Entonces la mujer sostiene y tiene esta grave creencia de que yo vine a sostener y yo puedo con todo. Y pedir ayuda se ve como un signo de debilidad y no es así. Debilidad es saber que no puedes, que no estás bien y seguir sosteniendo el mundo en tus manos. Entonces, dejemos la sobreexigencia, por favor, porque esto nos está haciendo muchísimo daño. Creer que yo puedo con el trabajo, con la casa, con los hijos, con el perro, con el gato, con el perico, con el carro, con el súper, con todo. Ay, sí, que son un montón de cosas. Son demasiadas cosas. Hombres y mujeres, los dos tenemos muchísimas responsabilidades. Entonces, de los aspectos que más se van a valorar en el futuro, lo vamos a ver, no va a ser el dinero, no van a ser las casas, los carros, los bienes, las profesiones. El próximo tesoro que va a tener la humanidad es la paz, la tranquilidad y el tiempo de calidad. Vamos a tener que volver a ir despacio. Ir despacio es lo que muchos quisieran y también muchos quisiesen ir a terapia. Ir a terapia, doctora, puede ser algo que se haga en crisis o algo que se pueda hacer de manera preventiva.
Podemos ir a terapia en cualquier momento. Es más, no deberíamos de llegar a crisis para ir a terapia. Idealmente debería de ser de manera preventiva. Las personas por lo general buscan terapia cuando están en una crisis financiera, en una pérdida de una pareja, etc. Y eso está muy bien. Pero también hay otras formas. Por ejemplo, yo soy mucho de dar talleres en grupos para mujeres, ¿verdad? Por cierto, los invito al próximo taller que tengo el 21 de febrero, lo pueden buscar en Mujeres Plenas. Los talleres, las charlas, los grupos de apoyo son una forma de terapia. No necesariamente tenés que ir a terapia individual. Es más, las mujeres con las que yo trabajo disfrutan muchísimo más el taller. Porque entonces en un taller vemos que lo que te pasa a vos, me pasa a mí y le pasa a ella. Entonces no estoy sola. Entonces todas terminamos en la misma conclusión. La loca no soy yo, todas estamos igual. Todas estamos igual de jodidas. Ay, no, qué bueno ese taller. Entonces podemos ir a terapia siempre. Podemos ir a grupos de apoyo siempre. Y aún si vos estás bien, continúa en grupos de apoyo, continúa en cursos de crecimiento, porque esto es como una plantita, hay que cuidarla y sostenerla siempre. Hay que chinearnos. Muchísimas gracias. Con mucho muy gusto. amable. Que estés muy bien. Gracias. Pequeñísima pausa comercial.